Bueno, entonces vamos a dar inicio con la lección de hoy. Bueno, algunas cosas importantes. Ya esta sería la última lección del curso, ¿verdad? Esta es la lección 16. Recordarles que para el fin de semana del 30 de julio tenemos el cuarto y último parcial en el que vamos a evaluar los temas de metrología de masas y metrología de presión, ¿verdad? Que ustedes ya tienen la información. Les actualicé en estos días parte pues del material de metrología de masas que vamos pues a cubrir en la lección de hoy. Ahorita pues vamos a discutirlo un poco. Quería que arrancáramos con una pequeña introducción del tema de metrología de masas, entonces vamos a iniciar por ahí. Para ello, por ahí yo les preparé esta presentación que pueden también revisar desde mediación virtual. Me imagino que ahí la ven, ¿verdad? Y pues esto me va a dar pie para que podamos ahí discutir algunos temas al respecto de, digamos, a nivel de introductorio, el tema de metrología de masas. Entonces, hablemos muy rápidamente, de manera muy breve, de la evolución del desarrollo del patrón del kilogramo. Y esto no fue, a ver, el kilogramo no fue algo que se le ocurrió simplemente a alguien en algún momento de la historia y dijo, digamos que esto es un kilogramo, sino que tuvo realmente un desarrollo histórico, no solo de años, sino de siglos, ¿verdad? Vamos a hablar primero de que junto con longitud y tiempo, masa fue una de las primeras magnitudes físicas que se intentaron medir por el ser humano. Sin embargo, el concepto actual que nosotros tenemos de masa no tiene más de 300 años, desde tiempos de Newton hasta la fecha. Luego, los babilonios empleaban varias unidades, una de ellas es la mina real, ¿verdad? Y en Egipto se usaba el kedet y el deben. Eso que ustedes ven ahí es la mina real, que era básicamente, tenía una argollita colgante, ¿verdad? Luego, en tiempos del Imperio Romano, se creó lo que se llamó la exagia. La exagia era un tipo también de medida que se empleaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Con igual subdivisiones, ¿verdad? Y balanzas de brazos iguales, donde uno de los extremos era el busto del César. Ya luego, para lo que fue, digamos, la Revolución Francesa, se dio un cambio no solamente a nivel político, sino a nivel científico y a nivel de otras áreas del conocimiento, dentro de las cuales se implanta un único sistema de unidades basado en unidades de carácter decimal. Y yo quisiera que en esto fuéramos conscientes, ¿verdad? Antes de que existiera un sistema como el sistema internacional y una subdivisión de masas como el kilogramo y sus múltiplos y submúltiplos decimales, se utilizaban medidas que eran muy complicadas, donde ni siquiera los múltiplos eran decimales, donde habían conversiones difíciles porque muchas, digamos, de las unidades de masa dependían del tipo de material que ustedes estaban midiendo. No era lo mismo una unidad de masa para medir oro que plata, por ejemplo. Entonces había mucha complicación realmente en el tema de metrología de masa. Ya para 1793 se establece el metro, ¿verdad? La primera definición del metro, como la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre, y a partir de ahí se define, utilizando pues precisamente un metro cúbico de agua, lo que era la definición del kilogramo, que era la milésima parte en masa de esa parte, del metro cúbico de agua, y la milésima parte de ese kilogramo se llamó gramo. Gramo viene de la palabra francesa graph y se definió en aquel entonces a 0 grados Celsius y el gramo, y a 4 grados Celsius el kilogramo. Después todo eso se modificó y actualmente pues ya contamos con un prototipo, ¿verdad? De unidad de masa. En el siglo XIX habían 15 unidades para poder medir peso, entonces era muy complicado. En 1795 las unidades del metro y el kilogramo se materializan, y en el 1799 se construye este que ustedes ven aquí arriba, que es el kilogramo de los archivos. Ya para 1840 se adopta el sistema métrico, y en 1879 la empresa esta Johnson & Matthey se le encarga la construcción de 3 prototipos, el K1, el K2 y el K3, que ustedes pueden ver ahí en fotografía.
Eso se planificaron desde con un año de antelación y utilizando técnicas sin precedentes lograron materializarse y dárseles un acabado especial en platino e iridio. Fueron ajustados con el kilogramo de los archivos y de esos tres, el K3 se declara como el prototipo internacional balanceado de masa. Ese prototipo se escogió como prototipo de masa durante muchos años, hasta recientemente, ¿verdad? A inicios de este siglo. De hecho, justo cuando yo empezaba a dar este curso, se utilizaba el prototipo como unidad de masa, ya no se emplea, ¿verdad? A ese prototipo se le asignan 40 copias, ¿verdad? Durante la primera conferencia general de pesos y medidas, que fue en 1889, se adopta el kilogramo y ese K3 como el patrón de masa y se han llegado a producir ya 80 prototipos de kilogramos, de los cuales la gran mayoría han sido entregados a varios países y se verifican cada 40 años. El 20 de mayo del 2019, recientemente, ¿verdad?, entró en vigencia una nueva definición del kilogramo que ya no está basada en un prototipo, sino en la constante H de Planck. El prototipo del IKP no deja de ser importante, ¿verdad? IKP es prototipo internacional del kilogramo, porque fue un prototipo que funcionó por muchísimos años y fue un referente en el tema de metrología de masa. Se conservaba en campanas como las que ustedes pueden ver ahí y el tamaño es pequeño, son 5 centímetros aproximadamente de diámetro por 5 centímetros de altura, con una densidad que es de 21.500 kilogramos por metro cúbico, el triple de la densidad del acero prácticamente. Antes de la última intercomparación se conservaba, ¿verdad?, con sus 6 copias oficiales, la del centro, la del prototipo, y habían 6 copias, ¿verdad? Esas 6 copias tienen cada una un número, ¿verdad? 7, 8, 41, 32, 43 y 47, y además 3 patrones de trabajo que tiene el BIPM, que son el 25, el 5, el 9, perdón, y el 31, ¿verdad? Estos patrones de trabajo son patrones a los que el BIPM tiene mayor acceso que a los demás, ¿verdad? Luego, el 841 es interesante porque cuando se hicieron los prototipos, se hicieron 2 marcados con el número 41 y ninguno con el número 8. Entonces, el 841 se refiere a que era el número 8, pero en su marcación tiene el número 41, que no podía ser corregido porque era muy costoso, ¿verdad? Cada prototipo tiene una marca de 3 milímetros y tiene un error de 1 miligramo. Aquí les muestro fotografías de algunos de esos prototipos, ¿verdad?, que se conservan en el mundo, ¿verdad? Este que está aquí, el que acaban de ver, el primer lado derecho, es el del NRC de Canadá, sobre el que Costa Rica tiene trazabilidad. Luego hay el de Inglaterra y bueno, otros países más por ahí tienen prototipos que los conservan como parte de su cadena de diseminación de masa. Existe una serie de una distribución de prototipos entre distintos países, ¿verdad? No está Costa Rica dentro de estos países, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver otros ahí, ¿verdad? Rumania, España, Italia, Japón, Hungría. Vea qué interesante, el 39 está en la República de Corea, por ejemplo, Indonesia, Dinamarca, ¿verdad? Polonia. El 55 fue de la República Federal Alemana, ¿verdad?, en aquel tiempo, Sudáfrica. El 60 está en China, ¿verdad? Y China tiene el 60 y el 64, ¿verdad? La República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, tiene el 68. Ahorita ha estado en problemas porque creo que no se ha puesto al día con las cuotas, al igual que Nigeria. Entonces tienen algunas penalizaciones, accesos del prototipo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan también en el mundo de la metrología. Hay que tener suscripciones para tener atención y tener mantenimiento a cada uno de esos prototipos, ¿verdad? Hay algunos detalles históricos. En 1951 se le asigna a Alemania el 52, ya que el 22 fue dañado en la Guerra de Berlín, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y luego el 55 se le dio a la Oficina Alemana de Metrología, que luego queda en manos del PTB. El PTB en el 87 recibe el 70. Entonces tiene varios prototipos, ¿verdad? El 21 es muy interesante porque se le asignó a México y por mucho tiempo se consideró que estaba perdido. Entonces no participó en una de las intercomparaciones y cuando lo encontraron nunca se había utilizado. Y curiosamente fue el prototipo que se ha conservado mejor de todos porque nunca ha sido utilizado. El 45 se asignó a Argentina, ¿verdad?
en el año 1939 y en tiempos precisamente de dictadura y la implantación de la democracia en los 80, pues se extravió, ¿verdad? Se dice por ahí que fue fundido y fue utilizado o vendido en anillos, ¿verdad? El 64 fue el asignado a China, ajustado y maquinado con diamante, ¿verdad? Y el 78, 79 y 80 no han sido asignados aún a ningún país, ¿verdad? Hay algunos que se han sacado de servicio por distintas razones, se han perdido, se han dañado, ¿verdad? Entonces, no todos los prototipos en este momento están, digamos, por decir así, vivos, ¿verdad? Se han realizado 3 verificaciones, una a finales del siglo XIX, principios del XX, donde no se utilizó el IKP, sino el prototipo 1, una segunda que fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, y la tercera que fue entre 1989 y 1992, donde se utilizó una balanza especial Sartorius. Actualmente tengo entendido que ya no se van a hacer realizar más verificaciones porque ha cambiado la definición del kilogramo. Esta fue la balanza de Paul Bunch, que fue utilizada en algunas de las verificaciones, ¿verdad? Es interesante que en 1949 ocurrió un accidente catastrófico, ¿verdad? El prototipo número 9 se cayó de una de esas balanzas, ¿verdad? Eso en metrología es catastrófico, ¿verdad? Y el 31 también. Entonces, esos dos ocurrieron precisamente en el BIPM, ¿verdad? Se han llevado registros durante un siglo de las variaciones de masa de cada uno de los digamos, prototipos. El tema es que como el IKP fue el patrón de masa, se cree que no podemos medir cuánta masa se ha perdido realmente en el IKP. Entonces, parecía como que todos los prototipos estaban ganando masa, nunca se tuvo muy claro si fue el prototipo IKP que estaba perdiendo masa o si los demás estaban ganando masa, ¿verdad? La variación era más o menos de unos 50 microgramos por siglo, lo que se cree que era la deriva, ¿verdad? Con esa problemática, aunque no teníamos nosotros realmente un patrón de masa que fuera suficientemente estable, ¿verdad? A pesar de que el BIPM defendió la idea de utilizar ese patrón, pues era claro ya para el siglo XXI que era necesario definir el kilogramo en términos de una constante universal y se elige la constante H de Planck. Entonces el kilogramo, símbolo kg, es la unidad de masa del SI y está definido tomando como el valor numérico de la constante H de Planck 6,62607015 por 10 a la menos 34 expresado en unidades de Joule segundo, las cuales, bueno, ahí tienen su equivalencia y queda definido en términos de la velocidad de la luz y la frecuencia de transición del isótopo de cesio utilizado en el reloj de tiempo, ¿verdad? Entonces ya esto nos permite a nosotros acceder a una definición que no depende de un prototipo. El tema es que crear la definición pues sí requiere un poco de trabajo. En lo que es la trazabilidad, entonces tenemos la constante de Planck a partir de la cual se realiza una realización práctica del kilogramo, se crean patrones primarios que son calibrados por métodos primarios y se diseminan para patrones de masa secundarios, que son los que se utilizan en los demás países del mundo, ¿verdad? Entonces hay una cadena de trazabilidad donde en la parte más alta de la cadena está precisamente la constante de Planck. ¿Cómo se realiza la realización práctica, valga la redundancia, del kilogramo? Bueno, hay dos métodos. Un método se llama la balanza de Kibble, que fue desarrollada desde finales de los años 70 y perfeccionada a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y el otro es un método que es el método de densidad de cristales de rayos X que fue desarrollado en Australia y que, bueno, también durante algún tiempo tuvo un poco de discrepancia con la balanza de Kibble, pero logrando resolver algunas de estas discrepancias ya lograron entonces los experimentos coincidir. Es importante aquí mencionar que históricamente hubo muchas propuestas, ¿verdad? Pero estas son las dos que realmente lograron a nivel experimental terminar de desarrollarse. Estuvo una que se llamó el conteo de átomos de oro, que nunca sirvió, realmente no fue buena. Otra que fue la balanza de levitación magnética, muy bonita, pero tampoco funcionó, ¿verdad? Entonces, estas dos básicamente fueron las dos propuestas que actualmente se tienen para realizar a nivel práctico el kilogramo, y una de las dificultades más grandes, vale la pena mencionarlo en la balanza de Kibble, fue la medición de la gravedad local con una alta precisión. Debido a que entre el día y la noche, en la zona donde se realizaban estas pruebas, la Tierra se elevaba más o menos unos 25 centímetros, eso
provocaba que la gravedad cambiara durante el día y la noche y una medición precisa del valor de gravedad no era tan fácil de obtener. Entonces, el desarrollo científico precisamente obligó a generar mejores métodos para poder diseminar el kilogramo, ¿verdad? Entonces, en la diseminación, desde la realización del kilogramo, entonces pueden utilizarse cualquiera de esos dos métodos, ¿verdad? La balanza de Kibble o el método de los rayos X. Y luego, desde el BIPM, lo que empleamos es un juego de masas patrón. Una vez que lo hemos materializado, ya sea con esta esfera que ustedes pueden ver aquí, que es una esfera de silicio, ¿verdad? Se construyen juegos de pesas que nos permiten a nosotros diseminar el kilogramo. ¿Y cómo es el esquema de diseminación, chicos? Bueno, el esquema de diseminación funciona así. Las pesas las hay en varias normas. Están normas ASTM y están normas OIML. Las OIML, que son las más utilizadas, se fabrican en múltiplos de 1, 2 y 5. Es decir, usted puede tener una pesa de 1 gramo, de 2 gramos y de 5 gramos, pero no tenés pesas de 3 ni de 4 gramos. Entonces, la pesa más pequeña que existe es de 1 miligramo y la pesa más grande puede ser hasta de 5 toneladas. Aquí en Costa Rica se llega hasta 1 tonelada, no hay pesas mayores de 1 tonelada. No hay mercado ni tampoco oferta ni facilidad pues para transportarlas. Las pesas más pequeñas se utilizan en calibración de balanzas analíticas, por ejemplo en hospitales y farmacias. Las de clase media se utilizan en balanzas granatarias. También las pesas pues más grandes se utilizan en plataformas y las de toneladas se utilizan en lo que es básculas camioneras, que también hay algunas por acá, como en empresas como Conarroz, como Fuerza y Luz, como Recope, utiliza también balanzas de alto nivel de exactitud, y las de más bajo nivel de exactitud, las de más pequeñas, digamos de alto nivel de exactitud, las manejan aquí los laboratorios clínicos sobre todo, ¿verdad? Entonces aquí hay una tabla, por ejemplo, donde ustedes pueden ver los valores nominales, desde 1 gramo hasta 50 kilogramos y diferentes clases de exactitud. Hay una clase E0 que únicamente se utiliza en laboratorio, no es comercial, ¿verdad? Hay una clase E1 que esta sí es comercial, usted puede comprar un juego de pesas clase E1. Los juegos de pesas clase E1 típicos de 1 miligramo a 500 gramos pueden valer unos $6,000, tal vez un poquito más, ¿verdad? Están las pesas clase E2, las clase E1 se utilizan como patrón nacional, las clase E2 son pesas que ya se utilizan en las balanzas de más alto nivel de exactitud y esto es lo que se llaman pesas extra finas, por eso se llaman clase E. Ahora, en los esquemas de trazabilidad, usted puede tener pesas de otros niveles de exactitud. Arriba tenemos pues el nivel del BIPM, el PTB en Alemania, ¿verdad? Y al final, en la industria, usted necesita hacer una diseminación para que le llegue a los clientes pues patrones adecuados a los requerimientos. No todos los patrones tienen que ser de clase E. Entonces, hay una clasificación mucho más amplia, ¿verdad? Que divide las pesas en 3 tipos de pesas. Las extra finas, que son clase E, como esas que usted puede ver ahí en la fotografía. Esta me la pasó la encargada del laboratorio de Sudáfrica, del NMISA. Ellos tienen este juego de pesas, bellísimo, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Luego tenemos pesas de clase fina. Las de clase fina tienen marcaciones donde indican el valor nominal de pesa. Y luego tenemos las de clase media, que son las más típicas, que ahora les voy a enseñar, que son las que tenemos aquí en el laboratorio, ¿verdad? Las clasificaciones además se subdividen. Por ejemplo, las extra finas, que son E, hay E1 y E2, siendo E1 de mayor nivel de exactitud que E2, F1 de mayor nivel de exactitud que F2, y ahí tenemos M1 hasta el M3, ¿verdad? Hay también M2 y hay clases intermedias. Hay otras normas como la STM 616 y la norma NIST, que también presenta otros tipos de clases de exactitud. No son tan populares, pero se pueden utilizar también. Ahora, ¿en qué se usan las pesas? Las extra finas se usan para asegurar trazabilidad de patrones nacionales. Entonces, un laboratorio como Costa Rica, Laboratorio Costarricense de Metrología, emplea las pesas extra finas para garantizar la trazabilidad del kilogramo a todo nuestro país, digamos. Y también se pueden emplear para calibración de balanzas de clase de exactitud especial clase 1. Las finas para balanzas clase 1 o clase 2, ¿verdad?
Ahora les enseño que es una balanza de clase 1 y las de exactitud media para balanzas tipo clase 3, ¿verdad? Usted puede calibrar una pesa clase de exactitud fina empleando una extra fina o una media empleando una fina. Usted calibra una pesa con otra pesa utilizando un comparador de pesas, que es una balanza de alto nivel de exactitud, empleando como patrón una pesa de mayor nivel de exactitud siempre y métodos de comparación adecuados, ¿verdad? Esta es una tabla que es muy importante, ustedes van a tener acceso y en los documentos que yo les dejé en mediación virtual, ahí está. Esta es la tabla correspondiente a la UMLR 111. La 111 es una recomendación internacional que nos dice a nosotros cuáles son los errores máximos permisibles en miligramos para los distintos tipos de pesa. En la fotografía que ustedes pueden ver aquí, pueden ver una pesa de tipo, digamos, cilíndrico con un cuello que nos puede permitir a nosotros poder manipularlas. Y luego tenemos arriba, pues pesas, esta pesa en tipo triangular que básicamente son fracciones de gramo. Entonces, las pesas que son menores a 1 gramo son pesas de alambre o de placa, pero las que son de 1 gramo en adelante y hasta aproximadamente unos 50 kilogramos son pesas que son de forma cilíndrica. Por encima de 50 kilogramos las formas pueden cambiar. Un ser humano típico puede levantar una masa de hasta 20, 25 kilogramos. Más de eso ya no es permitido desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Podemos ver ahí los errores máximos permisibles, ¿verdad? Estos son errores en miligramos. Entonces, por ejemplo, una pesa de 1 kilogramo, clase F1, tiene 5 miligramos de error. Significa que puede tener más o menos 5 kilogramos de desviación respecto al valor de 1 kilogramo. Eso, digamos, en cuanto a lo que son las pesas. Ahora, quiero enseñarles por acá un poco del equipo de laboratorio que tenemos, ¿verdad? Para que también tengan algún acercamiento. Entonces, vean, este es un jueguito de pesas que tenemos por acá, se los voy a enseñar. Las pesas que les voy a enseñar son clase M, ¿verdad? Y es una buena práctica a las pesas nunca tocarlas directamente con las manos, sino que lo que uno utiliza son guantes, ¿verdad? Que permitan manipularlas sin tener un contacto directo con ellas. Entonces acá les voy a enseñar. Este es un juego de pesas, ¿verdad? Este juego de pesas consta de 4 pesas, ya se las voy a enseñar. Una de 500 gramos, una de 200 gramos, una de 50 y una de 20 gramos. Estas son clase 6, ¿verdad? De la clase 6 de la ASTM. Esta es una pesita de 500 gramos, ¿verdad? Esto es una pesa de 500 gramos de bronce. Esta pesa, voy a enseñárselas por acá, no sé si lo logran ver, tiene en su cubierta el valor indicado de 500 gramos. A una pesa nunca se le puede poner una etiqueta, ¿verdad? Porque entonces se modifica el valor de masa. Entonces lo que uno hace, o lo que hacen los fabricantes es que le indican un valor de masa impregnado, digamos, o grabado, así como un grabado, ¿verdad? Esta es una de 200 gramos. Esta pesa es de 200 gramos, ¿verdad? Y también hay pesas pues, más pequeñas. Por ejemplo, aquí esta de 50. Se las voy a enseñar por acá. Ahí se ve, 50 gramos. Y bueno, tenemos aquí al final una pesita pues más pequeña de 20 gramos que ya se las voy a enseñar. Esta de 20 gramos, vean qué belleza, chiquitita, ¿verdad? Esta es una de 20 gramos. Vean el tamaño de mis dedos, entonces ya pueden imaginarse el tamaño de lo que puede ser esta pesa pequeñita. Bueno, este tipo de pesas se pueden emplear para aplicaciones pues, básicas como lo que es verificación de balanzas o incluso calibración de balanzas clase ordinaria, ¿verdad? Entonces, este es un juego de pesas clase 6. Es un juego de pesas ordinario típico que usted puede emplear pues, para calibrar balanzas ordinarias. Ahora, les voy a enseñar este otro juego de pesas. Este es un juego de pesas clase M1. Ya este es un poquito más fino. No tengo de clase F ni E. Aquí en el laboratorio no contamos. Pero este es un juego de pesas clase M1. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí está. Voy a sacar algunas pesas. Esta es una pesa de 1 kilogramo. Clase M1. Esta es de 1 kilogramo. Aquí, no sé si ustedes ven esta parte café que está acá, es una cavidad de ajuste. Entonces, la cavidad de ajuste, lo que puede uno hacer es emplearla si necesita subirle el valor de masa, modificar el valor de masa por alguna razón. Entonces, esta es una pesa clase M1. Si ustedes le prestan atención, aquí arriba tiene una M, ¿lo ven?
Ahí tiene una M y dice abajo 1 kilogramo. Ahí la distingo. Entonces, esta es una pesa de 1 kilogramo. Los juegos de pesas tienen pesas de múltiplos de 1, 2, 2, 5. Así que aquí tengo una pesa de 500 gramos. Múltiplo 5, ¿verdad? Ahí está. M de 500 gramos con la cavidad de ajuste. La pueden ver ustedes. Luego tenemos pesas de 200 gramos. Los juegos en general tienen dos pesas de 200 gramos. Voy a sacar las dos. Esta pesa, vamos a ver si logramos ver la diferencia. Esta pesa de 200 contra luz y vean esta otra. Me parecen muy similares. Pero a la par de la M, aquí hay un punto. Aquí hay un punto. ¿No ven? Un puntito. Que no lo tiene esta otra pesa. Yo sé que no hay que agarrarla sin los guantes, pero bueno, ahora se limpian ya. Entonces las dos pesas parecen ser muy similares con la diferencia de que esta de aquí arriba tiene un puntito a la par de la M. Es apenas si se ve. Esta es M punto y M sin punto. Entonces, las dos pesas son de 200 gramos. 200 gramos con punto y 200 gramos sin punto. Son pesas distintas del mismo valor nominal, pero que pueden ser empleadas para calibración. Luego ya pueden encontrar pesitas más pequeñas. Esta es una de 100 gramos, por ejemplo. De una cavidad de ajuste que tenemos que limpiar. Ahí hay que darle un poquito de mantenimiento. Hemos tenido algunos problemillas ahí de corrosión. Y esta es una de 50 gramos. Y tenemos también de 20 gramos, de 10 gramos, de 5 gramos, de 2 gramos. Y tenemos esta belleza que es de 1 gramo. ¿Verdad? Esta siempre es impresionante verla. Vean, chicos. Esta cosita de aquí es de 1 gramo. El tamaño de esta pesa de 1 gramo es como el tamaño de un grano de frijol o más pequeña que un grano de frijol. Esta es una pesa de 1 gramo. Vean el tamaño de mis dedos, ¿verdad? Entonces, para manipularlas, uno utiliza guantes o también podemos utilizar pinzas. Entonces, por ejemplo, si usted no quiere tener contacto con la pesa directamente, la podemos manipular utilizando pinzas. Ahí está, la pesita de 1 gramo, ¿lo ven? También, dentro de los juegos pueden haber pesas de menor tamaño. Entonces, por ejemplo, hay pesas de placa. Esta pesa de placa de tamaño pentagonal, ¿lo ven? Es una pesa de 500 miligramos, de medio gramo. ¿Verdad? Tenemos también placas de forma cuadrada. Esa fue pentagonal. Entonces tenemos cuadrada como esta, que son 200 miligramos. Bueno, es cuadrada. Y hay una también, si hay de 200, al ser múltiplo de 2, tiene 200 puntos. Entonces es muy similar la de 200 a 200 puntos, con la diferencia, si lo vemos contra luz, de que tiene una pequeña abolladura ahí en el centro para poder distinguirle el punto. Casi no se ve, pero ahí ustedes, contra luz se ve, ahí se ve. 200 gramos, hay de 100 gramos, las de 100 gramos, como las que les mostré en fotografía, son triangulares. Entonces esta es una pesa de 100 gramos, ¿lo ven? De 100 miligramos, perdón. Estos son fracciones de gramos. 100 miligramos, los hay de 50, de 20. La pesa más pequeña que existen es de 1 miligramo. Y es esta, ¿verdad? Cuando se portaban bien en el laboratorio les dejaba tocarla. Esta es la pesa de 1 miligramo. Esta es la más pequeña que existe. No se fabrican pesas con tamaños menores a 1 miligramo. Las pesas de 1 miligramo hay que manejarlas con cuidado porque se tienden a perder. Y con cualquier ráfaga de viento se pueden volar. En las pesas más grandes el problema que tienen es que si se caen se les forman abolladuras y al formarse una abolladura pierden su valor certificado de masa. Entonces, bueno, esas son. ¿Para qué se utilizan las pesas? Las pesas se utilizan, repetimos, para lograr una trazabilidad, para tener la trazabilidad. Por acá quería enseñarles esto. Es una etiqueta que muestra, digamos, las formas de las pesas de los miligramos. En forma pentagonal son 500 miligramos. 200 son cuadradas. 100, 20. ¿Verdad? Esta es de 50 miligramos y estas son 2 de 20. 10 miligramos, 5, ¿verdad? 2 de 2 miligramos y una de 1 miligramo. La forma es muy importante, porque la forma me dice a mí entonces
el tamaño, digamos, nominal de la pesa. Es una forma de poder guiarnos con las pesas. Las pesas se emplean para calibrar balanzas. Ahora, no toda pesa sirve para cualquier balanza. Así como en las pesas usted tiene grados de exactitud, está el grado E, grado F y grado M. La de E es de mayor nivel de exactitud extra fina, F fina y M ordinaria. En balanzas hay 4 clases. Balanza clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces quería que viéramos esto. Entonces, les quiero compartir. Profe, por ahí mientras, ¿por qué la forma, digamos, de sólido revolución ahí, la forma de las pesas? Porque no es solo un cilindro aplastado o algo. La forma cilíndrica es un tema más constructivo. Es más fácil construir una forma cilíndrica que una forma cuadrada, digámoslo así. Luego, las pesas, es una pregunta interesante, tienen un cuello. El cuello es para que usted pueda manipularlas con una pinza, ¿verdad? Entonces se utiliza un cuello. Y las pesas ya que son más pequeñas, como cuesta tanto manejar un cilindro en menos de 1 gramo, que ya no se hacen usualmente de acero, sino se usa otro material, que ese material que se usa se llama alpaca. Alpaca, eso le llaman plata alemana, ¿verdad? Pero es alpaca. Ese tipo de material es un poco más difícil, digamos, es más práctico manejarlo en placas. Entonces, por un tema de fabricación, es más fácil trabajar pesas en placas por debajo de 1 gramo y por encima de 1 gramo trabajarlas en forma cilíndrica. Lo que pasa es que por encima, digamos, ya de 10 kilogramos, de 20 kilogramos, muchas veces no es práctico tampoco trabajarla en forma cilíndrica. Entonces se utilizan pesas paralipipédicas. Son forma de cuadritos que pueden ser acumuladas entre sí y utilizadas para calibrar plataformas. Aquí no tengo pesas paralipipédicas, ¿verdad? En el Texi vamos a comprar algunas, por allá no tengo, pero tal vez tenga después. Pero en general sí existen pesas paralipipédicas, ¿verdad? Y ya las grandes son en acero, digamos, no Las son una grandes aleación. todas, digamos, son en acero o en hierro fundido, usualmente, acero o hierro fundido. En general, estas que vemos nosotros son de acero, pero con una cavidad de ajuste. Entonces, las grandes todas son en general de acero, la gran mayoría, pero no todas. Por ejemplo, aquí yo les enseñé unas que eran de bronce, ¿verdad? Hay algunos fabricantes que hacen pesas de aluminio. Se pueden hacer de aluminio, se pueden hacer de bronce, se pueden hacer de alpaca. Y las de menor nivel de exactitud se pueden utilizar de hierro fundido. Entonces usted puede conseguir en la calle pesas de 20 kilogramos de hierro fundido clase M3, que se emplean sobre todo para verificación de plataformas de pesaje. Entonces también se pueden hacer de hierro fundido. Ok. Gracias, profe. Bueno, quería enseñarles esto entonces, ahora sí. En la parte de metrología de masas hay 3 documentos fundamentales que ustedes tienen que conocer. Este es uno. Se llama la Recomendación Internacional o IML R76. El segundo es la Recomendación Internacional o IML R111, que es donde vienen los errores máximos permisibles de pesas. Y el tercero es el que se llama la guía SIM. Entonces, una persona que es experta en el tema de masas, lo que hace es estudiar esos 3 documentos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de entender esa parte y obviamente entender el concepto físico de masa, básicamente eso es lo que se hace en la parte de metrología de masas. Ustedes pueden ver ahí una tabla. Esta tabla es la de clasificación de balanzas, ¿verdad? Ustedes pueden bajar este documento de la página de mediación virtual o buscarlo en internet y ahí están los 4 tipos de clases de balanzas. Tiene un intervalo de verificación de escala que para nuestros efectos lo vamos a tomar como la división de escala de la balanza. Se divide la capacidad máxima entre la división de escala y en función de dónde quedemos, digamos, a nivel del valor mínimo o máximo del número de intervalos de verificación, decimos que la balanza es de clase 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Y las balanzas tienen una clase mínima, o sea, tienen una capacidad mínima que viene dada en términos del intervalo de verificación. Entonces, para explicar esta tabla, quiero verlo con un ejemplo. Para ello, quiero que veamos esta balanza. Aquí me traje esta balanza, se las voy a enseñar. Es una balanza portátil, mira, una balancita portátil, marca QLAP, ahí la pueden ver ustedes. Esta balanza nos mide tanto en kilogramos como en libras y en onzas. Vamos a utilizarla en kilogramos, que es la unidad que se emplea en la calle y en todo lado, ¿verdad? O sea, básicamente uno, para efectos de metrología, utiliza solo el kilogramo. Las otras unidades hay especificaciones en control de calidad, empresas norteamericanas que usan un poco, pero la trazabilidad
Los patrones y la construcción de la metrología de masa se ha hecho en unidades del sistema internacional. Y hacia eso vamos, ¿verdad? Yo sé que hay resistencias a modificar el sistema, pero yo pienso que ya son menos. Entonces, vamos a trabajar en el sistema internacional. Esta balanza es una balanza que puede funcionar con un transformador o con baterías. Yo la puedo encender aquí, ¿verdad? Entonces se puede encender y ella ahí pues ya enciende una pantalla, ¿lo ven? Las balanzas se colocan sobre una mesa fija. Voy a desarmar esta balancita para que ustedes la vean. La balanza aquí. Yo puedo levantar esto, ¿verdad? Y esto se llama receptor de carga. Déjalo por detrás, ¿verdad? Este es el receptor de carga de la balanza. El receptor de carga, entonces lo que hace es que genera un valor de masa, ¿verdad? A través de celdas que están internamente dentro de la balanza. El receptor de carga se coloca sobre la balanza, ¿verdad? Tiene una forma para poder colocarse y lo que hacemos es tararla. Tararla es ajustar el valor de la balanza a cero. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ajustarlo a cero, ¿verdad? Si fuera el caso, ¿verdad? Para tararlo ahí. Ahí está. Ven, el botón tare, no sé. Tare, dice, es en inglés tare. Entonces, eso realmente le llama a uno tarar. La balanza debe estar sobre una superficie firme, ¿verdad? Y, bueno, este tipo de balanzas, ¿cómo sé yo qué clase de exactitud es? Bueno, las balanzas tienen una especificación. Aquí, por ejemplo, me dicen que esto es de 5.000 gramos por 1 gramo. Esta es una balanza de 5.000 gramos por 1 gramo. O sea, tiene capacidad de medir 5 kilogramos con una división de escala de 1 gramo. Pero voy a enseñarles otras balanzas. Por acá tengo esta otra balanza. Vamos a encenderla. Mientras enfoco aquí la cámara. Voy levantando esto aquí un poquito. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver. Esta es la balanza. Voy a encenderla por acá. Entonces, aquí, bueno, me quito. Ahí la ven, ¿verdad? Esta balanza es una balanza de 600 gramos, ¿verdad? Es una balanza de 600 gramos. Es una Mettler PE600. Y el 600 implica usualmente la capacidad nominal. Ella mide un poquito más de 600, pero bueno, la capacidad nominal es de 600 gramos. Está un poquillo sucia. Creo que se estuvo usando hace poco, ¿verdad? Por ahí. Este es el receptor de carga, entonces quería mostrárselos. El receptor. Vea que a diferencia de la otra balanza, este receptor de carga es redondo. Un receptor de carga puede ser redondo o puede ser cuadrado, ¿verdad? El botón de tara se encuentra acá, ¿verdad? Re-zero. Y eso es tara, ¿verdad? Aquí se llama volver a poner en cero. Y uno podría, digamos, utilizar pesas adecuadas. Tal vez estas no son las más adecuadas porque son clase M1. Debería usar F. Pero uno, digamos, puede hacer pruebas. Es bueno, antes de que usted utilice una balanza, que usted ejercite la balanza. Entonces, se coloca un valor de carga ahí, por ejemplo, este de 500 gramos, varias veces sobre el receptor de carga. ¿Para qué? Bueno, para que la balanza vaya empezando a calentar la celda. Es la ejercitación, debe colocarse varias veces para que la balanza de alguna manera pueda dar un mejor desempeño en los resultados, ¿verdad? Entonces, siempre antes de utilizar una balanza, ustedes deben cargarla. Lo ideal es cargarlo con valores cercanos a la capacidad máxima de la balanza. Es de 600, no tengo pesa de 600, hay de 500 y de 200. Ya ponerle 500 y 200, la puedo dañar porque estaría por encima de la capacidad de la balanza. Entonces se puede utilizar un valor cercano. No tengo aquí pesas de 100, tengo de 200, 50 y 20, así que aquí no. Pero del otro juego, si yo tomo una de 100, voy a mostrarles aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, de 100. Podemos ya llegar a los valores cercanos a la capacidad máxima. Usualmente la balanza tiene un 10% más de capacidad del valor nominal, pero no calibramos por encima de ese valor del 10%. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a retirar la carga. Esto es una balanza, entonces, un poco más fina que aquella que nosotros vimos. Ya las vamos a clasificar. La tercera balanza que quería enseñarles hoy, que tenemos aquí en el laboratorio, es esta otra. Vamos por aquí.
Esta balanza es realmente muy fina, tal vez la más fina que tenemos aquí en el laboratorio. Esta que está acá, ¿verdad? Esta balanza tiene un cortavientos, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es, de alguna manera, lo abre acá, ¿verdad? Y puedes colocar la carga en el centro. Esta balanza tiene una capacidad de 230 gramos y se conecta, ¿verdad? Precisamente a la red eléctrica a través de un transformador, como ustedes lo pueden ver por ahí, ¿verdad? Entonces ahí está el transformador, ahí la conecté. Esta es la balanza. Entonces, acá pueden ver ustedes la pantalla de indicación. Ahorita pues está apagada, ¿verdad? Entonces, ella tiene un nivel. Utilizar esta balanza es todo un tema porque lo primero que hay que hacer es nivelarla, ¿verdad? Tiene un nivel de burbuja. Después de ahí ya se puede colocar la carga. Esto es una balanza que tiene un tiempo de estabilización pues bastante alto, ¿verdad? Y su calibración requiere de un tipo de pesas que ahorita no tenemos, que se llaman E2, exactitud extra fina. Pero esta balanza, entonces, como ustedes pueden ver, es de 230 gramos con división de escala de 0,1 miligramos. Podemos ver entonces que esta balanza es de un gran nivel de exactitud. Esto es una Boeco alemana, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son balanzas. Ustedes pueden clasificar las balanzas, revisar todo tipo de balanzas, ¿verdad? Hay balanzas como esta, me encontré por acá que quería enseñárselas. Esta es una balanza un poquito pues ya, no sé, lo vintage, no sé. No sé si alguno de ustedes alguna vez las ha visto. Cuando yo llevé el curso de física, de química 1, se usaba este tipo de balanzas pues para medir masa, ¿verdad? Entonces, eso es una balanza de brazos iguales, donde aquí tengo un plato, ¿verdad? Y utilizando contrapesos, como estos que están aquí, yo los puedo mover y determinar un respectivo valor de masa. Ese tipo de balanzas son balanzas pues un poquito más vintage, pero todas ese tipo de balanzas están sujetas a calibración. Usted cualquier balanza puede calibrarla, puede ajustarla, y haciendo el uso adecuado puede emplearlas para calibrar, medir masa o, no sé, resolver cualquier tema que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calibra una balanza? Bueno, para calibrar una balanza, lo primero que necesitamos saber es qué tipo, qué clase de exactitud de balanza es. Entonces, empecemos por aprender a clasificar una balanza. Entonces, voy a compartirles el open board y vamos a tomar el primer ejemplo. El primer ejemplo de clasificación de balanzas es la balanza primera que yo les enseñé, que era una balanza cuya capacidad máxima era de 5,000 gramos y cuya división de escala es de 1 gramo. La división de escala para nuestros efectos vamos a tomarla como el intervalo de verificación E. Y lo que hacemos es entonces calcular el número de intervalos de verificación dividiendo la capacidad máxima entre el valor de la división de escala L. En este caso, el número de intervalos de verificación. La capacidad máxima en este caso, chicos, es de 5,000 gramos. Y la división de escala es de 1 gramo. Entonces, este valor que es adimensional me da 5,000. ¿Qué hago con ese valor de 5,000? Bueno, con ese valor de 5,000 yo me voy a ir a la tabla. Me voy a ir a la tabla correspondiente a la UMLR 76. Entonces, yo me vengo a esta tabla, ¿la ven? Y usted va a buscar dónde el N vale 5,000. Entonces, vean que de las opciones entre mínimo y máximo que usted tiene para 5,000, tenemos clase 3 y clase 2. Una clase 2 no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque resulta que mi división de escala, digamos, para una de 5,000, digamos, el valor de la división de escala tiene que ser mayor a 0,1, pero sería una muy mala balanza clase 2. Es realmente una clase 3, ¿verdad? O sea, si yo la clasificara como una clase 2 es un error porque la estoy clasificando en el límite mínimo. Entonces, sería una clase 2 muy mala y más bien esto cabría dentro de una balanza clase 3. Entonces, esto es mejor clasificarlo como una de clase media, clase 3, con una división de escala que está en 1 gramo. Vea que el valor de E tiene que estar entre 0,1 gramos y 2 gramos. Y el valor mínimo es 100 y el máximo 10,000, anda como en el 50% de la capacidad del N. Entonces, yo diría que podríamos clasificar nuestra balanza como una balanza, entonces, clase 3.
Vamos a clasificarla como una clase 3 y estaríamos en esta primer parte. ¿Por qué? Porque el valor de la división de escala que yo tengo es de 1 gramo, que cabe dentro de este intervalo, para lo cual la capacidad mínima es 20E. ¿Qué es 20E? Vamos a explicar qué es eso del 20E. Las balanzas tienen una capacidad mínima, es decir, no pueden medir un valor mínimo que llegue hasta 0, no hay un tope que llegue a 0, sino que existe un valor mínimo por debajo del cual la medición que usted realice en esa balanza ya no es confiable. Entonces, en este caso es 20E. Entonces, les explico. Esta balanza, entonces, por tabla vimos que era clase 3, ¿verdad? Porque si la dejábamos como clase 2, quedaba pues muy pobre. Es una clase 3. La capacidad mínima, les decía que era 20 por E. En este caso lo tomamos como 1 gramo. Entonces 20 por 1 gramo es 20 gramos. Significa que en esa balanza que yo les enseñé de 5,000 gramos por 1 gramo, no debería usted pesar cosas por debajo de 20 gramos. No es conveniente, ¿verdad? Ahora, ok, ya tenemos la capacidad mínima de la balanza. Ahora, ¿con qué pesas debo calibrarlo? Porque tengo pesas clase M, clase F y clase E. Entonces, en la UIML R111, que les voy a compartir por acá, el documento lo pueden bajar ahí en mediación. A ver si lo logran ver, ahí están marcados, ¿verdad? En amarillo las marqué. Esto es la página 4. Nos dice las clases de exactitud de pesas y el tipo de clase de balanza que puede ser calibrada. Como la de nosotros es una clase 3, puede ser utilizada, puede ser calibrada empleando pesas clase M1, clase M2 o incluso clase M3. De las M's, la M1 es la de mayor clase de exactitud. Entonces uno lo que dice es que se pueden utilizar pesas de clase M para calibrar balanzas clase 3. Entonces, esta balanza que nosotros estamos viendo aquí es una balanza que puede ser calibrada con patrones clase M, ¿verdad? Esos pueden ser M1, M2 o M3, ¿verdad? Cualquiera de los tres o incluso combinación de ellos. Entonces, esos son los patrones que se emplean. ¿Qué hacemos para calibrar una balanza? Para calibrar una balanza se realizan 3 pruebas. Una primera prueba, que es la prueba, a ver, lo primero que se hace es una verificación de funcionamiento. Usted enciende la balanza, la deja un tiempo encendida, ese tiempo puede ser variable, puede ir, digamos, desde 10, 15 minutos hasta media hora en un comparador, por ejemplo, ¿verdad? Se realiza una ejercitación y después de que se realiza todo eso, ahora sí, realizamos 3 pruebas. La primera de las pruebas es una prueba de repetibilidad. La prueba de repetibilidad consiste en tomar a la balanza y realizarle, o sea, aplicarle una carga en forma repetida. ¿Cuántas veces? Bueno, lo ideal es que sea al menos 10 veces, ¿verdad? Es lo típico, pero a veces no es posible. Cuando son plataformas, a veces por lo menos 5 o 3 veces. La repetibilidad se realiza con un 50% de la carga de la balanza y con un 100% de la carga de la balanza. ¿Qué significa? Que si esta balanza es de 5,000 gramos, para el 100% necesitaríamos una carga de 5 kilogramos. Para lo cual, si pusiéramos de una pesa de 5 kilogramos, podemos hacer de una prueba con 5 kilogramos. Y en 50 serían 2 kilogramos y medio, lo cual lo podemos lograr utilizando una pesa de 2 kilogramos si la tuviéramos, más una pesa de 500 gramos. Lo que usted hace es que coloca en forma repetida unas 10 veces el valor, digamos, de 5 kilogramos y 10 veces el valor de 2,5 kilogramos, anota esas indicaciones que le da la balanza con su tiempo de estabilización, saca la desviación estándar, digamos, usted toma la desviación estándar de aquí, digamos 1, y la desviación estándar de acá, y se elige la máxima, ¿verdad? Como lo hacemos en manómetros, no puede promediarla, ¿verdad? Se elige la máxima, entonces esa desviación estándar máxima se utiliza para calcular la incertidumbre por repetibilidad que va a ser en la prueba de error de indicación. Entonces, para eso se emplea la repetibilidad, para poder tener un valor que me haga inferencia estadística sobre la repetibilidad del instrumento. La otra prueba que ya les voy a enseñar es la excentricidad. Profe. ¿Sí?
¿Cuántas pruebas se hacen para cada una de las masas? Como 10, igual que en los ejemplos anteriores. 10, sí, se hacen 10 hasta donde sea posible. Para cada una de las masas se hacen 10. Es decir, usted coloca 10 veces la pesa de 5 kilogramos y 10 veces la pesa de 2,5 kilogramos. Podrías hacer más de 10, no hay problema, pero se recomienda al menos hacer 10 hasta donde sea posible. ¿De acuerdo? Ok, entiendo. Gracias. Muy bien. Ahora vean, resulta que hay otra prueba que usted debe hacer en las balanzas, se llama la prueba de excentricidad. Probablemente ustedes conocen esa prueba de los Vernier, pero aquí tiene un poco más tiene un poquito más de otra filosofía. La excentricidad, digamos, si este es mi receptor de carga, vamos a ponerlo en negro, digamos, el receptor de carga es cuadrado, el de la balanza de 5000 y el de la otra era redondo, bueno, no importa. Si fuera cuadrado, usted se imagina el centro. El centro lo vamos a llamar como el punto 1. Y usted va a trazar en su mente dos líneas imaginarias entre cada esquina aquí, ¿verdad? Y en su mente también, todo esto es imaginación, en el puro centro de esta línea está la posición 2. En el puro centro de esta línea está la posición 3. Aquí está la posición 4 y aquí está la posición 5. ¿Dónde? Usted se para de este lado, usted se para de este lado a observar, ¿verdad? Entonces la posición 1 es lo que se llama el centro del receptor de carga de la balanza. La posición 2 se llama frontal izquierda. Muy bien, frontal izquierda. La posición 3 es posterior izquierda. Posterior es como trasera, ¿verdad? La posición 4 es posterior derecha. Y la posición 5 es frontal derecha. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coloca una carga que se llama la carga de excentricidad, que esa carga de excentricidad se recomienda que sea mayor o igual a la tercera parte de la capacidad máxima de la balanza, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una balanza de 5000 y usted divide entre 3, le va a dar como 1667. Entonces, lo conveniente tal vez sería utilizar aquí una carga de excentricidad y para no tener que poner 1667 de unos 2000 gramos, es decir, de 2 kilogramos. Entonces, usted emplea una pesa de 2 kilogramos, la coloca en el centro y en cada una de estas posiciones, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. ¿Qué es la idea, señores y señoritas? La idea es que usted, digamos, toma el valor... Ajá, dígame. Perdón que la interrumpa, pero ¿se puede volver un segundo, por favor? Sí, claro. Dígame. Ahí en la repetibilidad que usted pone, que la incertidumbre por repetibilidad es igual a la desviación estándar máxima. ¿Sí? No se tiene que dividir entre raíz de 3 ahí. No, no se divide entre raíz de 3. Se puede ir entre raíz de n, que sería 1, si quiere decir. Porque en la prueba de error de indicación se hace una única medición por punto, ¿verdad? Eso es como cuando uno trabaja el método abreviado de calibración del Vernier, ¿verdad? Que si usted hace una prueba de repetibilidad aparte, la incertidumbre por repetibilidad no es desviación estándar entre raíz de 10, ¿no? Es entre raíz de 1 porque cada punto se hace solo una vez en la prueba de error de indicación. Entonces, si quiere, le podemos poner raíz de 1. ¿Está bien? Ok, entiendo. Gracias. Con mucho gusto. Vean. Entonces, vea, usted lo que va a hacer es agarrar la indicación que le dé la balanza en el centro, I1, y le resta la indicación que da en el punto 2. Luego la del centro la resta con el punto 3. La del centro, aquí es el centro, aquí no sé por qué le puse 2. Aquí es 1. La del centro con el punto 4 y la del centro con el punto 5. Si usted calcula la diferencia entre el centro y cada una de las indicaciones en los 4 extremos. A este le vamos a llamar delta I2, a este le voy a llamar delta I3, a este le voy a llamar delta I4 y a este le voy a llamar delta I5. De todos estos se elige la máxima y la vamos a denominar como delta I de excentricidad máxima.
ese es el valor que usted quiere obtener de la prueba de excentricidad. O sea, de la prueba de excentricidad, usted lo que está haciendo es calculando la diferencia entre el centro y cada uno de los extremos y ver cuál es la mayor diferencia que hay entre cada uno de esos 4 extremos. Si la balanza suya fuera de plato o digamos de receptor de carga redondo, como las otras dos que yo les enseñé, el procedimiento no va a cambiar mucho, ¿verdad? Simplemente usted mentalmente tira 2 líneas diagonales, te paras de este lado, digamos de la balanza. Este es el centro 1 y luego tenemos los puntos a la mitad de cada una de estas líneas, 2, 3, 4 y 5. La idea con esto es que usted calcula eventualmente en el proceso una incertidumbre por excentricidad. La incertidumbre por excentricidad en la prueba de error de indicación va a depender de la indicación de la balanza en la prueba de error de indicación por el delta I de excentricidad máximo que determinamos de esta prueba entre 2 veces la carga de excentricidad, que es el valor de la pesa que estamos empleando, por raíz de 3. Aquí la única salvedad es que esta I es la indicación de la balanza en la prueba de error de indicación, que no les he explicado, pero ya se las voy a explicar. En la prueba de error de indicación. La prueba de error de indicación puede dar valores distintos en el I, en cada punto. Entonces, en cada punto de calibración, el valor de I es distinto. Entonces, por un efecto, digamos, de facilidad, uno puede definir un término que se llama perdón, voy a activar esta cosa. Un momentito, chicos. ¿Listo? Entonces, se puede calcular una cosa o definir la que se llama la incertidumbre relativa de la excentricidad, que sería el delta I de excentricidad máximo entre 2L por excentricidad de raíz de 3. Esto es una constante. Es decir, eso ya no depende de la indicación del instrumento. Entonces, eso me permite a mí escribir la incertidumbre estándar por excentricidad en cada punto de la prueba de error de indicación como la indicación por ese valor constante que se llama incertidumbre relativa de excentricidad. Entonces, eso es para eso es que usted utiliza esta prueba, para de alguna manera calcular una incertidumbre de excentricidad sobre la balanza. Esa es la segunda prueba que usted hace. ¿Ok? Es decir, no es lo mismo medir en el centro del plato del receptor de carga que medir en los extremos, ¿verdad? Y la tercera prueba, que es la más importante, se llama la prueba de error de indicación. Esta prueba de error de indicación hay varias formas de hacerla, chicos. Lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo hacerla. Y la verdad es esa. En la calle me he encontrado un cliente que tiene ahí años de tratar de implementarla y a veces no saben bien cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a explicar el método más común de hacer esta prueba de error de indicación, pero hay otras formas, ¿verdad? La forma más común para hacer la prueba de error de indicación es poder establecer digamos, una diferencia entre la indicación de la balanza y el valor patrón. Entonces, digamos, gráficamente, como lo entendemos los ingenieros, si usted graficara la indicación de la balanza, digamos, la indicación de la balanza en función del valor de la masa de referencia o el patrón, de esto debería ajustarse a una curva que es la identidad. Pero no siempre ocurre eso, ¿verdad? Podría ser que la indicación de un poquito más alta o de un poquito más baja en cada uno de los puntos. Entonces uno lo que hace es elegir varios puntos y ver cómo se comporta lo que llamamos linealidad, es decir, cómo se comporta cada indicación en función de la masa de referencia. Podría ser que la línea de mejor ajuste que una las indicaciones de la balanza con las de la masa de referencia vaya cambiando y presente aquí una diferencia que está asociada al error de indicación. O sea, el error de indicación es la diferencia que usted va a tener entre el valor que le indica la balanza y el valor ideal correspondiente al valor de la curva de referencia de indicación igual masa de referencia. Es decir, la diferencia que usted tiene
entre lo que te indica la balanza y lo que realmente debería indicar. Para ello, la forma más práctica de hacerlo, chicos, es que usted tome la capacidad máxima de la balanza y la divida entre 10, ¿verdad? Y entonces, eso le permite a usted elegir 10 puntos a lo largo del rango de medida de la balanza. Y a ese punto le añadimos la carga mínima. Entonces, retomemos el ejemplo de la balanza esta de 5 kilogramos. Resulta que esta balanza de 5 kilogramos tiene una carga mínima de 20 gramos. Entonces, la prueba de error de indicación se hace en los siguientes puntos. El primer punto que debe calibrarse es 20 gramos. ¿Por qué 20 gramos? Porque es la carga mínima. Esta es la mínima y se realiza con una pesa de 20 gramos, carga mínima. Usted es bueno que una balanza la calibre siempre en la carga mínima. Después, usted sabe que esta balanza es de 5,000 gramos. Si usted lo divide entre 10, le va a dar 500 gramos. Entonces, usted podría hacer incrementos cada 500 gramos. Incremento, se llama esto. ¿Qué significa eso? Que usted puede elegir 10 puntos adicionales desde 500 hasta 5,000 gramos. Entonces, usted puede elegir 500 gramos. Puede elegir 1 kilogramo, que serían 1000 gramos, ¿verdad? Puede elegir 1 kilogramo con 500 gramos. Pero le daría el punto de 1500 gramos, ¿verdad? ¿Cómo haríamos 2000 kilogramos? 2000 gramos, bueno, con pesa de 2 kilogramos. Luego 2500, ¿verdad? 2 más la de 500 gramos. ¿Por qué lo escribo así? Porque no tengo pesa de 2500. Entonces, lo que hago es elegir dos patrones, uno de 2 y uno de 500. Después, me voy a 3 kilogramos, pero ¿cómo construyo 3 kilogramos, chicos? Bueno, 3 kilogramos lo tendría que construir utilizando la pesa de 2 kilogramos, usando la pesa de 2 kilogramos más la de 1 kilogramo. Eso me da a mí ya los 3000 gramos, ¿verdad? Yo tengo que ir pensando en la distribución de pesas que tenga todas las pesas respectivas, ¿verdad? Luego sigue 3500 gramos. Eso lo hago con 2 kilogramos, 1 kilogramo y 500 gramos. Entonces tengo que colocar 3 pesas sobre el receptor de carga para llegar a los 3500 gramos. ¿Cómo hago con 4 kilogramos? Bueno, tengo la de 2 kilogramos y posiblemente, dependiendo del juego, puede que tenga 2 kilogramos punto, porque los juegos vienen con 2 pesas de múltiplos de 2, entonces sería 4000 gramos. Luego 4500 sería la pesa de 2. La de 2 kilogramos con asterisco. ¿Por qué con asterisco? Porque tengo dos juegos digamos, en todo juego tengo 2 pesas de múltiplo 2, más 500 gramos, 4500 gramos. Y luego tengo 5 kilogramos que lo puedo obtener, por ejemplo, con una pesa de 5 kilogramos. O sea, yo lo que hago es elegir 10 puntos a lo largo del rango de medida de la balanza. Bueno, 10 puntos es un valor recomendado. A veces no se pueden elegir tantos puntos o no conviene elegir tantos. Al menos debe elegir 5 puntos, digamos. Eso es lo mínimo que usted debería elegir. Al menos 5 puntos en la prueba de error de indicación. Y entonces usted anota las indicaciones de la balanza y le resta el valor del patrón para encontrar el error de indicación, ¿verdad? Eso es lo que usted va a hacer ahí. Ahora, veamos un segundo ejemplo para ir aclarando un poco esto. Como ejemplo segundo, quiero que veamos la segunda balanza que yo les enseñé. La segunda balanza que yo les enseñé tenía una capacidad máxima de ¿cuánto? Una capacidad máxima de 600 gramos. Era 660, pero vamos a trabajar la capacidad nominal. Y una división de escala que es de 0,01 gramos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Quiero que veamos cuál es la clase de exactitud, qué tipo de pesas se necesitan para calibrarla y cuál es la distribución de pesas para calibrar esta balanza, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta balanza, lo primero que hacemos es calcular el número de intervalos de verificación. Entonces, el máximo entre E, tomando el E igual de, y esto me va a dar 600 gramos dividido entre 0,01 gramos. El número de intervalos de verificación me va a dar a mí 60,000. 60,000, ¿verdad? ¿Qué hago con esos 60,000? Bueno, vámonos a ir entonces a la
tabla de la UIMLR 76. A ver, entonces la UIMLR 76 tiene esta tabla. Quitemos las marcaciones que hice. ¿Dónde está 60,000? ¿En cuál clase de exactitud? Bueno, ya no sería ni ordinaria ni media. Tiene que ser, bueno, usted puede decir especial, sí, pero sería una especial muy pobre. Muy pobre, porque si el mínimo es 50,000, de repente no es tan conveniente clasificarla como especial. Yo diría que es una clasificación mucho más cuerda clasificarla como una clase 2, porque 60,000 está entre 100 y 100,000, ¿lo ven? Y entonces, y el valor de división de escala es de 0,01 gramos, cabe aquí. Por lo tanto, la capacidad mínima, vean ustedes, tiene que ser de 20E. Si el valor de división de escala fuera mayor de 0,1, pues se usa 50E, pero aquí el valor sería 20 por E, ¿verdad? Entonces, esta es una clase 2, cuya capacidad mínima es 20 por E. Entonces, ya la tenemos clasificada. Esta tiene que ser entonces una clase 2, una balanza clase 2, y la capacidad mínima de esta balanza es 20 por E. ¿Para qué se usa la capacidad mínima? Para poder saber desde dónde realizar mediciones en esa balanza y cómo iniciar también la prueba de error de indicación. 20 por 0,1 me da 0,2 gramos, significa que son 200 miligramos. Tengo que utilizar la pesita de placa de 200 miligramos para hacer la calibración. Ahora, repasemos cómo se haría la repetibilidad. Usted hace 3 pruebas. La prueba de repetibilidad, empecemos por ahí. La repetibilidad en esta balanza, bueno, pero antes de hacer esa prueba de repetibilidad, algo muy importante. ¿Qué patrones voy a usar para calibrar ese tipo de pesas? Los patrones que yo utilizo para calibrar este tipo de pesas son clase F. Ya les muestro por qué. Eso pueden verlo ustedes en la UIMLR 111 aquí. ¿Verdad? Entonces en la 111, ya les muestro aquí. Ahí están. Clase F. Ve que los clase F se pueden usar. El F1 para clase 1 y clase 2 o el F2 para clase 2, ¿verdad? Ahí está clase F. Solo hay 3 tipos, clase E, clase F y clase M. Entonces se pueden usar patrones clase F. Entonces, lo ideal sería para calibrar esta balanza utilizar patrones clase F. ¿Cuál F? Puede ser F1 o si usted tiene F2, cualquiera de los dos. Preferiblemente F1 porque es más fino. Pero si no, puedes usar F2. Ahora sí, vamos a la repetibilidad. Si usted quiere hacer la prueba de repetibilidad, debe hacerla a un 50 y a un 100% de carga. Entonces, si la hacemos al 50% de carga, haríamos una carga de 300 gramos, porque la balanza es de 600. Y la de 100% de carga serían 600 gramos. Entonces, la repetibilidad aquí, tendría que hacerla con cuáles pesas. Puedo hacerlo, como son 300 gramos, chicos, y las pesas que tengo ahí son múltiplos de 1, 2, 2, 5, uso 200 y 100 gramos. Y en el caso de 600, puedo usar una de 500 y una de 100 gramos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que le explicaba a Valeria ahí, ¿verdad? Era, tomamos la desviación estándar de cada uno de estos dos y de ahí se toma la máxima. Y eso nos va a servir para encontrar lo que se llama la incertidumbre de repetibilidad. Que la incertidumbre de repetibilidad es, digamos, siempre y cuando hagamos solo una medición, en el caso de la prueba de error de indicación, la incertidumbre por repetibilidad va a ser la desviación estándar máxima, ¿verdad? La excentricidad, ¿con cuánto se haría? Bueno, la excentricidad es importante saber que es aproximadamente con un 30% de la carga máxima, digamos. Usted lo que hace es que toma el 30%, ¿verdad? La capacidad máxima, que en este caso son 600 gramos, y lo multiplica por un 30%. Entonces, digamos aquí, la carga de excentricidad debe ser mayor o igual a 0,3 veces la capacidad máxima de la balanza. 0,3 por 600 gramos te va a dar 180 gramos. Y por lo tanto, como no hay una pesa de 180 gramos, la siguiente que vamos a utilizar es 200 gramos.
y con esa pesa de 200 gramos, pues la coloco en el centro, en los extremos, calculo la máxima diferencia, ¿verdad? Entonces con esto se calcularía ya el delta I de excentricidad máximo, ¿verdad? Y con ese delta I de excentricidad máximo, entonces ya podemos aplicar la relación que yo les había dicho aquí para obtener ya la incertidumbre por excentricidad, ¿verdad? Ok, y vamos a la tercera prueba. Vamos a hacer esa prueba que se llama la prueba de error de indicación. La prueba de error de indicación, en el caso de esta balanza, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Hay que empezar por la capacidad mínima de la balanza, ¿verdad? Entonces, la prueba de error de indicación hay varias formas de hacerla, no hay una única forma. Entonces, la capacidad mínima, empecemos por el punto de capacidad mínima. Usted tiene que calibrarla en 200 miligramos. Entonces, porque es el punto de 0,2 gramos que ya calculamos aquí, del paso anterior, es la capacidad mínima, 0,2 gramos. Entonces, ese punto pues lo logras con la pesita de 200 miligramos. Después, aquí hay varias formas de hacerlo. Una opción es que usted haga 10 puntos distribuidos a lo largo de la capacidad de la balanza, que sería 600 gramos entre 10 cada 60 gramos. 60 gramos, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 y 600 gramos. Se puede hacer, pero también otra opción, para no hacerlo igual, es que usted lo haga cada 100 gramos, que haga una carga en 100, en 200, en 300, en 400 y en 500. ¿Por qué hacerla así? Esa es otra opción. Si son menos puntos, bueno, por lo menos hay que tener 5 puntos. Aquí yo tengo 5 puntos más el mínimo. Esta es otra opción de también hacer la prueba de error de indicación. Es la ideal, tal vez no sea la ideal, ¿verdad? Tal vez incluso podemos llegar a 600. Lo ideal es tener 10 puntos, pero no está mal hacer 6 puntos, ¿verdad? Se puede hacer porque usted por lo menos debe elegir 5 puntos en la prueba de error de indicación, ¿verdad? Este lo logra con pesa de 100 gramos, este lo logra con pesa de 200, este lo logra con 200 y 100, este lo logra con la de 200 gramos y la de 200 gramos asterisco, ¿verdad? Este con una pesa de 500 y esta con 500 más 100 gramos. ¿Por qué yo prefiero esta distribución y no hacerlo cada 60? Se puede hacer cada 60, pero se necesitan más pesas y vas a tardar un poquito más de trabajo. Las cosas en metrología usted debe procurar hacerlas siempre de forma sencilla. La ejecución de una prueba de calibración debe ser siempre lo más sencilla posible. El cálculo de incertidumbre puede ser siempre complicado, eso no hay forma de quitarlo, pero la ejecución siempre tenemos que tratar de hacerla de forma sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así es como se calibra esa balanza. ¿Ok? Y por último, quiero hacer este ejemplito, ¿verdad? Como para que tengan ahí 3 ejemplos y ver la incertidumbre. El ejemplo 3 es la otra balanza que yo les enseñé. Este ejemplo 3 va a corresponder a una balanza de ¿cuánto? A una balanza cuya capacidad máxima es de 230 gramos, ¿verdad? Y cuya división de escala, que en este caso la voy a tomar igual que E, es de 0,1 miligramos. Entonces hay que tener cuidado porque tenemos unidades distintas. Entonces, si usted divide la capacidad máxima entre E, no hagan esto de dividir 230 entre 0,1, porque esto está en miligramos. Esto está en miligramos, tienen que convertirlo a gramos. Entonces, por lo que ya vieron en el capítulo 1, esto se convierte a gramos dividiendo entre 1000 y esto me da un valor que, según mis cálculos, es 2.300.000, altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo con ese valor de 2.300.000? Me voy a la OIMLR 76 de nuevo y clasifico la balanza. ¿Dónde estaría esa balanza? Entonces, si ustedes se ponen a ver, esa balanza tiene que ser clase 1, porque tiene un valor mínimo de 50.000 y el máximo no tiene tope. Entonces, esa balanza es una clase 1. La división de escala es de 0,1 gramos. Entonces, aquí hay una nota que dice, bueno, el valor del E debe ser mayor o igual a 0,001, a 1 miligramo. Pero, sin embargo, aquí hay una nota que dice que no es totalmente confiable verificar instrumentos con resolución, con divisiones de escala menor a 1 miligramo.
Pero esto es para efectos de metrología legal, verificar. Nosotros no estamos haciendo verificación, estamos haciendo calibración. Entonces, realmente este valor para nosotros no es relevante. Lo que sabemos es que es una balanza clase 1 y que la capacidad mínima son 100E. ¿Verdad? Ustedes no van, siempre es bueno que ustedes lean aquí las notas y entender que esto es de metrología legal, es de verificación. Esta tabla solo la vamos a utilizar para efectos de la clasificación de la balanza y usarla como una referencia. Entonces, vamos a, si ustedes me permiten, entonces vamos a admitir que esta balanza es de clase 1. Podría ser discutible, pero bueno, es una balanza de clase 1, es muy fina. Y esta balanza de clase 1, entonces tiene una capacidad mínima, según decía la tabla, de 100 veces E, donde el E en este caso es 0,1 miligramos. Y 100 por E, pues nos da 10 miligramos. Hay pesas de 10 miligramos, ¿verdad? Perfectamente hay pesas de 10 miligramos. Y las pesas, como le digo, la más pequeña que hay es de 1 miligramo. ¿Qué pasa si la capacidad mínima me da menos de 1 miligramo? Pues no se puede hacer la capacidad mínima con pesas, ¿verdad? Se puede usar en miligramo o tomar alguna otra decisión. Pero bueno, al menos sí tengo pesas de 10 miligramos. Entonces, repetibilidad la hacemos al 100% y 50% de carga. Hagámosla rápidamente. Como esta balanza es de 230 gramos, señores y señoritas, usted trabaja hasta 200 gramos. Los 30 que quedan no los toma, porque lo deja como margen de seguridad. Entonces, la repetibilidad solo la vas a hacer en 100 gramos y en 200 gramos, nada más, con esas dos pesas. Esta es la que corresponde al 50% y esta es la que corresponde al 100%. La excentricidad. Vea que insisto, si es de 230, usted solo va a tomar 200. Si fuera de 330 gramos, usted toma solo 300 gramos. Porque el último 10% de carga en ese tipo de balanzas usualmente se deja solo como margen de seguridad. La excentricidad, bueno, la excentricidad debería ser a una capacidad que sea mayor o igual que el 30% de la capacidad máxima. Tomemos, si les parece, la capacidad máxima como 200 gramos, no como 230. Si alguien quiere tomarla como 230, no está mal, no está mal, ¿verdad? Esto nos da 60 gramos. Entonces, si les parece, podemos usar una pesa mayor que la inmediata mayor, es de 100 gramos. Entonces, una pesa de 100 gramos se puede utilizar para la prueba de excentricidad. Me parece razonable. Y la prueba de error de indicación. Vamos a ver cuáles son los puntos. Podemos elegir 10 puntos. ¿Por qué tal vez 10? Bueno, porque esto es una balanza muy fina, me interesa conocer bien su comportamiento, me interesa hacer una buena caracterización, entonces una opción es hacerla en 10 puntos. Alguien puede elegir otros puntos, pero digamos, una opción es hacerla en 10. Y podemos utilizar entonces cuáles puntos. Bueno, carga mínima, 10 miligramos. Vamos a empezar con ese punto en la prueba de error de indicación. Y luego 10 puntos, que si usted divide 200 entre 10 para llegar hasta 200, y esos puntos deberían ser 20 gramos, 40 gramos, 60 gramos, 80 gramos, 100 gramos, 120, 140, 160 gramos, 180 gramos y 200 gramos. Entonces, nada más tener cuidado, digamos, la de 10 miligramos y 20 hay pesas, pero la de 40 la construimos con una de 20 y una de 20 asterisco. La de 60 con 50 y 10. La de 80 habría que hacer 3 pesas, 50, 20 y 10. Porque solo tienen múltiplos de 1, 2 y 5. La de 100 hay pesa, la de 120 sería 100 gramos más 20. La de 140 son 100 más 2 de 20, la de 20 y la de 20 asterisco. La de 160, vean que es 100 más 50 gramos más 10 gramos, ¿verdad? 180 sería 100 más 50 gramos más 20 gramos más 10 gramos. Y la de 200 tenemos pesa. Lo que se hace es que se coloca esa carga, se retira y se puede anotar la indicación que nos va a dar la balanza en cada uno de esos casos, ¿verdad? Y bueno, de esa manera se realiza ahí la calibración.
Aclaro, hay algunos casos, por ejemplo, donde usted tiene que colocar mucha carga, sobre todo en el orden de cientos de kilogramos, donde a veces la prueba de error de indicación no es práctico. Hacerla, digamos, colocando 10 veces la carga y retirándola porque se vuelve muy pesado. Entonces usted puede hacer una prueba de histéresis. La prueba de histéresis consiste, bueno, en que usted toma varios puntos en una carrera de ascenso y luego en carrera de descenso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si es una balanza donde usted tiene puntos muy grandes, como 100 kilogramos, qué sé yo, 200 kilogramos, usted puede ir colocando cargas de ascenso, 200, 300, 400, digamos 500 kilogramos, y luego te vas en la misma carrera de descenso, anotando los valores, pero sin retirar nunca las cargas. Es decir, la prueba de histéresis, usted poco a poco va empezando a cargar peso, digamos, esta es la indicación y esta es la masa de referencia. Usted empieza a cargar peso sobre la balanza de forma escalonada, pero no retira el peso. Usted se va hasta arriba y luego va empezando a descargar ese peso en una prueba de histéresis mecánica. Entonces, usted puede hacerlo así. Lo que va a pasar ahí es que usted va a tener, por ejemplo, en 100 gramos, una indicación en ascenso y una indicación en descenso. Entonces, la indicación de la balanza va a tener que ser el promedio de la ascenso y descenso. Y además debe incluir una incertidumbre por histéresis, que como ustedes saben, pueden tomar la rectangular como ascenso menos descenso entre raíz de 12. Entonces, es una incertidumbre que usted puede utilizar cuando usted quiera realizar una calibración realizando prueba de histéresis mecánica. La histéresis se puede usar en vez de la prueba de error de indicación. En cargas altas, también en cargas bajas, ¿verdad? Pero se puede usar en cargas altas siempre y cuando usted disponga de los patrones necesarios, ¿verdad? Bueno, así se calibra una balanza, chicos, así se calibra. Esos son los procedimientos. Cuando ustedes vayan a contratar a un proveedor que les vaya a dar servicios de calibración, pues esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se calcula la incertidumbre en la calibración de una balanza? Bueno, para calcular la incertidumbre, usted calcula la incertidumbre de la prueba de error de indicación. Esa es la incertidumbre. Entonces, vamos a ver. Veámoslo rápidamente. Yo por ahí les dejé un ejemplo resuelto. Les voy a pedir ahí que lo vean, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo por aquí. El error de indicación de una balanza. A usted lo que le interesa es el error de indicación y su incertidumbre. Entonces, en la calibración de una balanza, ya este procedimiento está muy normalizado, señores y señoritas. Siempre se aplican las mismas incertidumbres, no hay que identificarlas, son 8 incertidumbres. Usted calcula las 8 incertidumbres y el procedimiento siempre le va a dar bien. Esto es solamente una cuestión metodológica, técnica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el error de indicación se define como la indicación de la balanza menos la masa de referencia. ¿Dónde la masa de referencia? Interesante, porque la masa de referencia es la masa convencional de la pesa, ya vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Durante la calibración, ¿verdad? Más una corrección por efecto boyante, interesante, eso afecta, más una corrección por convección, porque puede haber una diferencia de temperatura entre la pesa y el ambiente, y una diferencia también asociada a la deriva, ¿verdad? Esta masa convencional se puede escribir como una masa nominal más una corrección de masa convencional. Entonces yo lo puedo escribir así. O sea, este primer término lo puedo escribir como la suma de la masa nominal más unas correcciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Aquí en la práctica, tanto la deriva como la convección se toman como cero. Y esta, dependiendo del enfoque, se toma como cero. Para efectos de nuestro curso lo vamos a tomar como cero, porque voy a trabajar con masa nominal, ¿verdad? De tal manera, entonces, que el único término que no es cero es el delta MB. Entonces, el error de indicación se puede calcular como la indicación menos la masa nominal menos el valor del delta MB. Muy bien. Este error de indicación de la balanza
se calcula en cada punto de calibración. Por lo tanto, esto es un sub-I. Es como si fuera un índice que me indica a mí los distintos puntos de la balanza, ¿verdad? Entonces, es un índice libre, digamos, que puede tomar un I desde el 1 hasta el valor del cada uno de los puntos de calibración. Entonces, yo debo calcular el error de indicación en cada punto. El delta MB, ¿cómo lo calculo? Bueno, hay varias formas. Yo les voy a decir que la forma más general para calcular el delta MB es tomar la masa, digamos, de la calibración, la masa convencional, ¿verdad? Y multiplicarla por la densidad del aire durante la calibración menos 1,2, que es un valor de referencia. 1 entre la densidad de la pesa. Resulta que las pesas tienen densidades declaradas en la UIMLR 111, ahí están los valores. Y una corrección que se llama delta rho S entre 8000. Ese delta rho S, ¿a qué se refiere? Este delta rho S es la diferencia entre la densidad del aire durante la calibración, digamos, y la densidad del aire durante el ajuste. El ajuste es S. Y para nuestros efectos la tomamos como 0, pero aporta incertidumbre, ¿verdad? O sea, cuando usted toma algo 0, no es que la incertidumbre valga 0, sino que usted toma como 0, pero puede aportar incertidumbre. Entonces, esto, la masa convencional, la voy a aproximar a la masa nominal por densidad del aire por 1 menos 1,2 por 1 entre la densidad de la pesa y 1 entre 8000. Este va a ser el valor del delta M. Este delta MB, que es el efecto de corrección por efecto boyante, va a valer 0 si la densidad del aire es 1,2 o si la densidad de la pesa es 8000. Este valor es el que va aquí. Entonces, de esta manera usted calcula el error de indicación. ¿Cuáles son las incertidumbres asociadas a ese error de indicación? Bueno, muy fácil. El error de indicación tiene 8 incertidumbres. Voy a decírselas cuáles son. Siempre escriban aquí error, ¿verdad? En los exámenes a veces no me lo ponen, y eso es importante. Aquí es la indicación, las incertidumbres asociadas a la indicación, y por este otro lado vamos a poner las incertidumbres asociadas a la masa de referencia. Entonces aquí vamos a escribir masa de referencia. En la indicación usted va a incluir algunas incertidumbres como la resolución. La resolución hay que tener cuidado porque hay dos. Está la resolución, digamos en el punto con carga, le pongo T sub L, que es como la resolución final, cuando la balanza está cargada, y está la resolución del cero. No siempre la resolución del cero es igual que la resolución en el punto con carga. Hay algunas balanzas que se llaman balanzas de doble rango, donde el D sub 0 es diferente, ¿verdad? Entonces hay que considerarlo. Luego tenemos la incertidumbre por repetibilidad, que ya les expliqué que sale de la prueba de repetibilidad, que se toma como una distribución normal, pero que toma el S máximo, ¿verdad? Que usted tuvo de la prueba de excentricidad, de repetibilidad, perdón. Y aquí también vas a incluir la incertidumbre por excentricidad, que ya también les expliqué cómo calcularla, ¿verdad? Entonces, hay un delta I de excentricidad máximo, que usted debe considerar dentro de los cálculos, que sigue una distribución rectangular, y ya está la fórmula. Yo se las di para calcularlo. La fórmula la pueden encontrar aquí. Es esta, ¿verdad? Esta es la incertidumbre estándar máxima, que supone una distribución rectangular. Entonces, bueno, ahí están. Son 4 incertidumbres. Las de resolución y resolución del cero se obtienen tomando la división de escala y considerando una distribución rectangular, o sea, se divide entre raíz de 12 para obtener la incertidumbre estándar. La de repetibilidad, la desviación estándar máxima, esa es la incertidumbre de repetibilidad porque va entre raíz de 1, como les explicaba Valeria, y la excentricidad, ya yo les di la fórmula. Ahí son 4 incertidumbres. Luego, hay otras que están asociadas al error de las pesas. Entonces, hay una que está asociada al error máximo de las pesas. Las pesas tienen un error máximo de acuerdo con su clase de exactitud, que podemos suponer que sigue una distribución rectangular. Es el que llamamos el EMP o PME, como quiera, ¿verdad? El error máximo de las pesas. Tenemos la deriva. La deriva típicamente, pero no siempre es así, se toma como la tercera parte del error máximo, pero depende.
Por ejemplo, en pesas, clase M1, M2 o M3, que son de uso muy fuerte, no se toma como una tercera parte, se toma como igual al error máximo permisible. Entonces, bueno, usted ahí tiene que ver, ¿verdad? Y luego hay una incertidumbre que ya les voy a explicar de dónde sale, que es la asociada a la convección. Asociada a la convección, entonces aquí, esa sigue una distribución rectangular y hay un delta M de convección, que aquí lo voy a poner con color rojo para explicarles de dónde sale. Ese es el valor absoluto del C de convección. Y el C de convección, ¿de dónde va a salir? Antes de seguir con el diagrama, les voy a mostrar esto. Hay un documento que yo les compartí que está muy bueno para que ustedes, digamos, para que ustedes estudien lo de balanzas. Yo les recomiendo empezar con este documento. Se llama Tendencias para la calibración de balanzas. No hay un documento que lo tenga todo, perdón. Pero este me parece que es un documento suficientemente completo para que ustedes puedan empezar a estudiar el tema. El documento les explica cómo calcular el error de indicación, habla algo del volumen, pero no les hagan caso, eso no lo vamos a ver aquí. Pero les habla de la fórmula de la repetibilidad. Cuando hay varias mediciones es entre raíz de n, pero nosotros no es el caso. Les habla de cómo calcular la excentricidad. Habla aquí un poco de lo que es el cálculo, digamos, de la masa de referencia, pero la ecuación 15 y la 16 las vamos a trabajar de una manera distinta, entonces eso no me interesa. Lo que me interesa de este documento es lo que corresponde a la ecuación 19 y a la ecuación 28 y 29. O sea, de todo ese documento que nos puede dar una idea, esta es la ecuación más importante. Y esta de acá. Porque nos dice a nosotros cómo calcular la convección. Lo único aquí, señores, vea que quede grabado, es que este MC tiene que ser en kilogramos y el delta T en grados Celsius. Ahí les explica que el delta T, ¿verdad?, es la diferencia entre la temperatura del patrón y el ambiente, y que el C de convección se obtiene en kilogramos. O sea, esta ecuación que está aquí está en unidades del sistema internacional. No está en gramos. El MC no lo puedes trabajar en gramos, se trabaja en kilogramos, se sustituye dependiendo de los valores de la convección, ¿verdad? Y nos da el valor de la corrección por convección, ¿verdad? En kilogramos, se pasa a gramos o a las unidades con las que usted esté trabajando. Esa es una ecuación que viene ya referenciada. Si alguien eventualmente pues dice, bueno, yo quiero desarrollar mi propia ecuación, podrías meterte con los principios de transferencia de calor y crear un modelo, ¿verdad?, para la pesa. Pero esta es la ecuación que nosotros vamos a estar empleando. Entonces, de ahí sale el C de convección. Ustedes pueden usar la ecuación 28 de tendencias de calibración de balanzas, ¿verdad? Entonces, tómenlo de ahí. Entonces, esta sale de la ecuación 28 de tendencias de calibración de balanzas. O sea, de ese documento, eso es todo lo que ocupamos. El resto es un resumen ahí muy bueno, muy bonito, pero de ahí es lo que ocupamos. Y luego el delta MB. El delta MB sí es un vacilón, chicos. Vamos a ver por qué. Porque el delta MB resulta que, vamos a verlo aquí, depende de la densidad del aire y de la densidad de las pesas. Depende de la densidad del aire y depende de la densidad de las pesas. Entonces, yo les hago una recomendación. Digamos, existe una fórmula muy práctica que es esta. Se llama incertidumbre relativa del MB. Ya les digo para qué se usa. La incertidumbre relativa del MB se define así. Yo sé que la fórmula es medio molesta, pero o sea, ya sabiendo usar es muy útil. Es la densidad del aire al cuadrado por 1 entre la densidad de las pesas por 1 entre 8000. Densidad del aire menos 1,2 al cuadrado. Densidad de las pesas también va al cuadrado. Entre la densidad, el ρ solito es densidad de las pesas y el ρ del aire. Más este término que ya vamos a conversar, dividido entre 8000. La incertidumbre de este término, digamos, del delta rho a S, no es tan sencilla de determinar. Entonces, yo lo que hago para efectos de los exámenes y todo es que o les digo que es despreciable
O les doy un valor de referencia, les digo, bueno, tomen el 1% de la densidad del aire, ¿por qué? O el 5%, no sé, porque dependemos de la información en cuándo fue la balanza ajustada. Si la balanza fue ajustada, inmediatamente calibrada, esa incertidumbre es 0, pero no es el caso más general, ¿verdad? ¿Qué hace usted con ese WMB? Bueno, resulta que usted puede calcular la incertidumbre del delta MB tomando la masa de referencia, que incluso podría ser la masa nominal, por el valor de MB. ¿Ves? Y ya tiene la incertidumbre del MB. Pero para calcular esta incertidumbre, ¿qué información necesita? Revisemos. Y necesita la densidad del aire, y necesita la densidad de las pesas, y necesita la densidad del ρAS. Son los 3 datos. Entonces, cuando usted hace el diagrama, simplemente aquí yo voy a meter que dependemos de esos 3 datos, que esos 3 datos serían la densidad digamos, de las pesas. Entonces aquí de ahí hay una incertidumbre. Usualmente esta incertidumbre sigue una distribución normal con K igual 2. ¿De dónde podemos tomar esta incertidumbre, señores? Esta incertidumbre la pueden tomar de la UML R111. Voy a mostrarles de dónde. Esa incertidumbre, la UML aquí. Ustedes tienen la UML, como les digo, ahí está todo. La ven, ¿verdad? Entonces voy a buscar donde dice densidad hasta el puro final. Density. Bueno, entonces. Aquí hay una tablita en el apéndice B79 donde les dice algunos materiales, ¿verdad? Platino, el níquel silver, ¿verdad? Es el alpaca, bronce, acero inoxidable, acero carbono, etcétera. La densidad con la respectiva incertidumbre, pues la podemos tomar de ahí. Dependiendo del material, entonces de ahí lo toman ustedes, ¿verdad? Entonces de ahí sale la densidad de las pesas y ya lo que queda aquí es la densidad del ρAS, que depende de la información. Yo aquí no les puedo decir nada porque depende de qué información tenga. Y la densidad del aire, que este es un cálculo aparte, que usualmente depende de la temperatura, de humedad relativa y de presión, ¿verdad? Y obviamente de si hay un gradiente o hay una incertidumbre por ecuación, ¿verdad? Pero ya ese cálculo ustedes lo han hecho. Entonces, eso es. Cuando tenemos esas incertidumbres, usted lo que hace es calcular una incertidumbre estándar combinada, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre del error de indicación va a ser combinar esas 8 incertidumbres. Entonces, vamos a hacerlo así. Voy a ponerlo aquí al cuadrado para no meter la raíz. Sería la incertidumbre de la resolución del CERED, la incertidumbre de la resolución del punto con carga, dig L, le vamos a poner, la incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre por excentricidad, la incertidumbre, voy a escribirlo aquí abajo, la asociada al delta MC, que es la asociada precisamente al error máximo. Esta es la incertidumbre. Esta de aquí es la incertidumbre asociada al delta MC. Esta es la incertidumbre asociada al delta MD. Y esta es la incertidumbre al delta MB y esta es de convección, ¿verdad? Entonces, ahí están esas 4. Vamos a escribirlas aquí. El del error, el de la deriva, el de la convección y el delta MB, que ya les dije de dónde salía. Aquí tal vez solo aclaro que la incertidumbre, digamos, del dígito en 0, repito, es el dígito en 0 entre raíz de 12, ¿verdad? Y la incertidumbre del dígito en carga, o sea, la resolución con carga, y es el dígito con carga entre raíz de 12, ¿verdad? La incertidumbre, por ejemplo, del delta MC es el error máximo permitido entre raíz de 3. La incertidumbre de la deriva es la deriva entre raíz de 3. La incertidumbre de la convección
es básicamente el delta M de convección entre raíz de 3 y la incertidumbre del delta MB, ya yo les dije cómo se hacía, ¿verdad? Era la masa nominal por el valor de MD, que ya les dije cómo se calcula, ¿verdad? Y la repetibilidad de excentricidad, ya les había dicho, ¿verdad? Que era la desviación estándar máxima y la fórmula de excentricidad. Usted combina todo eso, calcula un número de grados de libertad y entonces tenemos ya que la incertidumbre expandida es K por la incertidumbre de este error. Y se reporta el error de indicación de cada punto con su respectiva incertidumbre. Significa entonces que, por ejemplo, aquí, así como hay un error para cada punto, hay una incertidumbre para cada punto. Entonces, esto es como un U sub I, que va a depender de cada uno de los puntos con su respectiva incertidumbre e incluso su respectivo factor de cobertura, ¿verdad? Entonces, eso es. En el ejemplo, chicos, yo les dejé un ejemplo resuelto, completo, detallado y lo revisé a conciencia de lo que es calibración de una balanza. Entonces, creo que es este que les estoy mostrando aquí. Entonces, estudienlo. Yo les di ahí, la verdad que lo hice con mucho detalle. Es la práctica de balanza, les doy toda la solución completa, la elección de las cargas. Pero aquí también les doy una solución de un ejercicio completo de calibración de balanzas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que lo programen, que lo estudien. ¿Cómo les recomiendo yo prepararse para este examen? Programen esto en una hoja electrónica, ¿verdad? Tomen en cuenta que en la hoja electrónica, y yo el ejemplo lo puedo haber hecho con 10 datos en la repetibilidad. Puede ser que en el examen les dé 12 o les dé 8 datos. Entonces, para que tengan cuidado de que la hoja electrónica pueda calcularlo y utilícenla como referencia para que ustedes después en el examen puedan ayudarse con los cálculos. Por ejemplo, ¿qué les recomiendo yo? Esto es estrategia, chicos. Cuando va a calcular la convección, que es el cálculo más duro que hay, programe en Excel o en su calculadora o en su celular la fórmula para que cuando llegue el examen no te gastes 4 horas para decir, ay, profe, que la fórmula yo no sé si era en gramos o en kilogramos. No, porque usted ya previamente la tenía estudiada. Mira, lo de balanzas tiene una ventaja, que el procedimiento es muy uniforme. Tiene algunos cambiecitos, ¿verdad? Que el delta rho a S puede cambiar, ¿verdad? Pero en general el procedimiento es muy homogéneo. No hay por dónde equivocarse siempre y cuando usted meta bien los datos. Pero entonces, sí les recomendaría que traten de tenerlo programado, ¿verdad? Termino con un último concepto este curso. Este concepto es un concepto, no sé, es un concepto interesante. Es un concepto, es como una reflexión, chicos. ¿Qué es masa convencional? ¿Qué es masa convencional? Resulta que las balanzas no nos miden masa, nos miden masa convencional, que no es lo mismo que la masa real. Entonces hay un documento que ustedes lo pueden consultar gratuito en internet llamado la Recomendación Internacional o IML de 28, que me dice que la masa convencional por ecuación se define como la masa real, R es real, por 1 menos 1,2 entre la densidad del cuerpo sobre 1 menos 1,2 entre 8000. Y que incluso, bueno, si usted resuelve esto, se escribe así. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, pero a mí lo que me preocupa es que se quede solo la fórmula y no nos quedemos con el concepto. O sea, usted usa esta fórmula así, sin pensar mucho, le va a servir siempre, ¿verdad? Usted puede ver cosas en esta fórmula. De momento veamos la fórmula. ¿Qué pasa si el valor del cuerpo de la densidad tiene 8000 kilogramos por metro cúbico? Bueno, y que la masa convencional y la masa real es la misma. Pero si la densidad ya no es 8000 kilogramos por metro cúbico, pues ya no es la misma. Eso es lo primero que uno puede ver si uno lo ve grueso, ¿verdad? Todas las balanzas lo que miden es masa convencional. Entonces, para entenderlo gráficamente, supongamos que usted tiene un cuerpo con cierta masa real, ¿verdad? Usted lo coloca en una balanza de brazos iguales. Y usted tiene que las condiciones en que estás usando esta balanza son tal que la densidad del aire usted puede asegurar que es 1,2 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo tiene esas condiciones? Bueno, supongamos que usted tiene un laboratorio con control de presión, humedad y temperatura. Y usted puede ajustar esa densidad del aire, la cual obtiene 50% de humedad, 20 grados de temperatura,
20 grados Celsius, y una presión atmosférica más o menos de una atmósfera. Ok, usted que tiene una masa real, usted no sabe cuál es la densidad, no sabe, nada más sabe que hay una masa real. Entonces, la masa convencional es una masa que usted pondría aquí, la masa convencional. Pero esa masa convencional que usted pone ahí va a tener una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, la masa convencional es la masa que usted tiene que poner para equilibrar esta balanza. Aquí tiene que estar equilibrada de tal manera que tenga 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto es el valor de masa de 8.000 kilogramos por metro cúbico que tenemos que colocar de uno de los lados para equilibrar a esta otra masa? Esa es la masa convencional. ¿Es igual que la masa real? Pues no, porque si la masa real tiene otra densidad, que tal vez ni siquiera usted la conoce, entonces va a ser distinta. Ahora, ¿por qué trabajamos con masa convencional y no con masa real, chicos? Por un tema práctico. Porque usted no necesariamente va a conocer la masa real de todos los objetos que usted le quiere determinar masa. Entonces, cuando usted se sube a una balanza, la masa que usted mide es la masa real, pero la masa convencional, no la masa real. Usted tendría que aplicar esta fórmula con la densidad de su propio cuerpo para ver cuál es el valor de masa real con la que usted ya conoce su masa. La masa real es la que está amparada en la teoría de Newton, ¿verdad? En la segunda ley de Newton, la que usted conoce desde que lleva sus cursos generales de física. Pero esa masa real no es la que usted mide directamente con una balanza, la que usted mide es la masa convencional. Entonces, quería concluir con eso, ¿verdad? Ahí les dejo el material. Como último comercial, voy a dejar un examen de diagnóstico hoy en la tarde. El que quiera lo hace, ¿verdad? Es como para que lo tengan ahí de práctica, ¿verdad? Les voy a pedir, ya este es el último esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí en el semestre. Yo he valorado el esfuerzo que todos ustedes han hecho. Yo sé que parezco a veces muy frío, ¿verdad? A veces, no, yo he valorado llegar hasta acá y llegar hasta este punto del curso. Yo sé que ha sido también un aguante fuerte, no solo porque estamos en virtualidad, sino porque yo sé que el curso también demanda, es un curso distinto. Aquí no estás diseñando nada. Entonces, de repente, este es un curso muy científico, muy de análisis. Y ese curso tiene que ser así. Esto es metrología. Si usted va a trabajar en metrología, si usted necesita metrología, la metrología es esto. La metrología es este mundo. Puede ser que le guste, puede ser que no le guste, pero bueno, eso es. Y lamentablemente, o para gusto, ¿verdad? Para el que lo quiera ver como una opción de trabajo, mucho del trabajo que se está ofreciendo actualmente en ingeniería mecánica va por este lado. En control de calidad, en calibraciones, en todo ese tipo de cosas tienen que ver con metrología. Incluso el mantenimiento. De la mayoría de personas que terminan trabajando su primer trabajo en la calle tiene que ver con mantenimiento. Por lo menos un 60-70% de la primera experiencia va por ahí. Y mantenimiento que tiene que ver con metrología. Hay instrumentos de medida donde tienes que contratar servicios de calibración, tienes que saber que es un laboratorio acreditado, tienes que analizar si los certificados se dieron bien, si la incertidumbre está bien, si el error máximo para tu proceso es adecuado, si todo ese tipo de cosas tienes que verlo. Entonces, este tipo de conceptos son muy importantes, que ustedes los tengan siempre claros por ahí. Entonces, les pido ese último esfuerzo, chicos. Espero pues que el curso pueda ser de utilidad en sus vidas. No les voy a pedir que en este momento tal vez lo vean como algo a lo que usted quiera dedicarse toda la vida, pero es parte de la formación que ustedes reciben por acá, ¿verdad? De mi parte, pues trato de hacer mi mejor esfuerzo para que el curso pues quede bien. Yo les soy honesto, no me gusta que este curso sea virtual, para nada, para nada. Yo siempre estaré en contra de eso, porque usted aprende metrología metido aquí en el laboratorio, calibrando las balanzas y, ¿verdad? A veces se jalan tortas, me dejan caer la pesa de 10 gramos, yo me enojo, pero eso es parte de la metrología, ¿verdad? A veces en la metrología se cometen errores, a veces hay problemas, a veces hay cosas que tenés que trabajar con datos, ¿verdad? Y yo creo que es parte de la experiencia, la interacción humana que usted tenga con los instrumentos de medida. Entonces, véanlo por ahí. Estas son las opciones que tenemos en este momento para continuar. Es muy probable que el próximo semestre continuemos en un semestre virtual y que de las interacciones sociales que podamos tener por aquí sean mínimas, chicos. Entonces, yo esperaría que pudiera haber una apertura por acá. Si alguien quiere conocer el laboratorio,
puedo traerlos en grupos pequeños, no hay problema, podemos hacer cosas aquí. Si alguien requiere de ayuda, por ejemplo, en sus trabajos finales de graduación en el tema de metrología, yo les puedo ayudar en lo que esté en mi alcance, ¿verdad? También, o sea, no les voy a decir que no. Yo usualmente a mis estudiantes no soy de los que les digo que no. O sea, yo creo que mi trabajo es precisamente apoyarlos para que ustedes resuelvan sus propios problemas. Y yo nunca me voy a interponer entre ustedes y su proceso de aprendizaje. Si usted quiere aprender, yo jamás me voy a interponer en ese proceso. Si puedo, se lo facilito. Y si no, trato de ayudarlo para que siga en su proceso. Entonces, les agradezco eso. El material final ya para el cuarto parcial, que sería aplicado. El cuarto parcial lo vamos a manejar de la misma forma que el tercer parcial, chicos. Se entrega el viernes al mediodía para entrega del lunes, ¿verdad? Me parece que así está en carta al estudiante. Y bueno, a menos que alguien tenga, no sé, alguna otra sugerencia, pero me parece que no tendría sentido, digamos, si yo les di esas condiciones en el tercer parcial, cambiárselas para el cuarto parcial. Voy a dejarles precisamente que tengan ustedes ahí el mismo tiempo, ¿verdad? De acuerdo con carta al estudiante, entonces tenemos el cuarto parcial el 31 de julio, pero yo se los voy a entregar el viernes 30 al mediodía para entrega del lunes, ¿verdad? Si alguien tiene un problema, choque o alguna situación ya particular para ese día, avísenme con antelación y lo hablamos, y si es el caso se hace una reposición o lo que sea. Yo les estaría enviando las notas y de acuerdo con reglamento, los que tengan derecho al examen de ampliación, se les avisará 5 días de antelación antes. El examen de ampliación no es un examen más difícil, no es un examen para sonármelo, no es un examen para que se queden, no. Es un examen básicamente que muestre si está aprendido o no. Entonces el formato va a ser muy similar. Va a ser un examen probablemente 2 días, donde yo les asigno una cierta cantidad de problemas de todo el curso. Ustedes lo entregan de la misma forma en que lo hemos manejado a lo largo del curso. Ahora, esperemos que nadie tenga que hacer ampliación porque pasaron, ¿verdad? Y los que tengan que hacer, pues que lo puedan aprobar también, ¿verdad? Eso es una opción también para aprobar el curso. Y no vale menos que el que aprobó con nota más de 7, para mí vale igual, ¿verdad? Entonces también que lo tengan en cuenta. Entonces, por ese lado, chicos, les agradezco de verdad su paciencia, su atención, y bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo para poder sobrevivir en estos tiempos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Y, profe, entonces la otra semana no tendríamos como clase de repaso, ¿sí? La otra semana ya no hay clases. Esta semana fue la última clase. La otra semana lo que sí doy es consulta. Eso sí, el martes doy consulta. Hoy también, ¿verdad? Si alguien se conecta. Y voy a estar en consulta toda la semana. Pero no, ya la otra semana no hay clase. El curso se acaba hoy, ¿verdad? La materia que se entrega hoy en la tarde y hasta ahí se evalúa. Eso es todo. La otra semana no tenemos clase. ¿Está bien? Y después otra pregunta ahí como más comercial, como las balanzas que usan para pesar vacas, digamos, y eso, y que tienen pesos grandes para calibrarlas. Sí, esas, fíjate que se llaman plataformas, don Josué, y las hay de varios tipos. Yo conozco, las más típicas son de 1000 kilogramos. Ese tipo de balanzas se calibran utilizando pesas de 20 kilogramos de forma cuadrada, paralelepípedica, ¿verdad? Ese tipo de pesas. Usualmente los laboratorios que las calibran ofrecen el servicio, entonces llevan las pesas en un camión y hacen las pruebas ahí para realizar calibración, pero fíjate que ese tipo de balanzas sí se calibran y sí se usan muchísimo en todo lado. En la industria las vas a encontrar por todo lado. Eso es... Sí, y esas se calibran in situ, supongo. Se calibran, toda balanza se calibra in situ. Toda, o sea, si usted tiene una balanza, no la puede llevar y que se la calibren en el laboratorio y se la devuelvan. No, la balanza, todos los laboratorios tienen que ir hasta el lugar a calibrarla. A mí me tocó en mi experiencia personal trabajar, por ejemplo, en Guapiles, calibrando balanzas de este tipo, digamos, granatarias. Entonces se llevaba uno, el camión pasaba por el cerro ahí con las pesas, se hacía la calibración y luego te devolvías. O, por ejemplo, en los frenómetros de Riteve, ¿verdad? Donde usted tiene que calibrar en rangos de hasta 1000, 2000, 5000 kilogramos, no sé. Entonces tenías que ir a cada una de las estaciones y hacer la calibración in situ. Toda calibración de balanza se hace in situ. Las pesas no, las pesas sí se hacen en un laboratorio, ¿verdad? Y se utilizan métodos de calibración de pesas, pero las balanzas se calibran todas en el sitio donde están instaladas. ¿Y cómo hacen con estas que usan para
para los camiones, para ver que no lleven sobrepeso en las carreteras. Se llaman pesaje dinámico. El pesaje dinámico utiliza otro método, el método de pesaje es otra historia, pero sí, utilizan métodos de pesaje dinámico que también consisten en realizar pruebas de repetibilidad con un camión precargado, ¿verdad? Y sí hay métodos ya para eso, ¿verdad? Okay. Por lo menos en las de pesaje que vos encontrás en autopista, ¿verdad? Porque hay otras que sí son las básculas camioneras, como por ejemplo donde Recope vende combustible, o con arroz, que mete un montón toda la cosecha, ¿verdad? Dentro de los camiones grandísimos. Esas son camioneras, pero esas son distintas. Esas se pueden calibrar, esas pueden tener capacidades de 20, 40 toneladas. Entonces se utilizan otros métodos, como por ejemplo lo que se llama cargas sustitutivas, que es que una parte la calibras con pesa y el otro resto de la masa la calibras con paquetes de arroz, con chatarra, con lo que sea, pero previamente caracterizado. Entonces también hay métodos para calibración por lo que se llama cargas sustitutivas, muy interesantes. ¿Ves? Porque eso es como lo que creo que nos vamos a ir a encontrar ahí de frente, digamos, donde vayamos. Entonces. De todo hay, digamos. Lo más abundante, curiosamente, son las balanzas de laboratorio. Pero usted se puede encontrar de todo. Es más, yo se lo digo una vez, don Josué, usted sale a trabajar a la calle y lo primero que le ponen, tal vez nunca se lo han enseñado en la universidad. Y usted tiene que aprender a aprender, ¿verdad? Es lo que yo les digo. Pero sí, se pueden encontrar con esas y es muy posible que tal vez ahí te topes con balanzas de ese tipo. Okay. Camioneras, plataformas. Si vas a trabajar en zona rural, se usa muchísimo ese tipo de balanza. La de laboratorios, por ejemplo, en empresas médicas, ¿verdad? Que usted tiene que medir cositas ahí con un poquito más de precisión. O en la caja, si usted está en ensayos clínicos. Sí, ahí están las muy finas. Pero de ahí, ese es otro campo de aplicación, ¿verdad? ¿Está bien? Muchísimas gracias, profe, y también por el curso. La verdad, sí, para mí sí ha sido de gran provecho, digamos, yo no tenía conocimiento pleno de todo lo que abarcaba metrología, calibraciones y demás. Eso, no sé, a mí me parece demasiado útil, interesante y aprovechable, tal vez. Muchas gracias. Este curso es pesado porque lleva un poco de estadística que usualmente no tenemos tan buenas bases, ¿verdad? Un poco de calibración y un poco de incertidumbres. Entonces yo sé que lleva como mucho de eso, pero espero que les pueda ser útiles, si no ahora, en algún momento ahí de sus vidas, ¿verdad? Y no, muchas gracias a todos, de verdad, muchachos, a los que están aquí, sin excepción, ¿verdad? Leo, Marco, Paula, Luis Fabián, Tatiana, Andrés, Marco, José Antonio, Valeria, Adrián, Josué, ¿verdad? Que participó. Anthony, ahí me escribiste, muchas gracias, Paula, gracias a vos, a David y a don Diego, que se ha estado conectando por ahí, ¿verdad? Y que también le agradezco el interés que ha tenido ahí en el curso, ¿verdad? Entonces, quedamos en eso. Cualquier cosa, estoy aquí. Yo trato de contestar todos los mensajes de Telegram lo más rápido posible, chicos, pero si no les contesto en el momento, ahí denme chancecito, pero ahí voy a estar siempre atento. Y si no me pueden escribir, ahí estamos a la orden. Y en el transcurso de la tarde les subiría ya el diagnóstico y este video de la lección. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, profe, por la vida. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe. Por allá. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.